Camino Qingyun. Este es el camino Qingyun de la montaña de la espada espiritual. Al cruzar este camino Qingyun, uno puede llegar directamente a la espada espiritual. Si no me equivoco, este camino Qingyun es la primera etapa de la evaluación. Hermano Wang, ¿tienes confianza? Determinación decide el éxito o el fracaso. Tengo una ruta espiritual celestial, así que no debería ser un problema. Deja de presumir. La ruta espiritual celestial es el nivel más alto del mundo. Si realmente tuvieras una, cualquiera de las 5 grandes sectas inmortales te aceptaría. ¿Por qué vendrías a la secta de la espada espiritual? Hermano Su, ¿qué tiene de malo la secta de la espada espiritual? La secta de la espada espiritual. No tienen dinero, no tienen gente y no tienen fundamentos. Si no fuera porque son tan antiguos, habrían sido eliminados de las 5 grandes sectas inmortales hace mucho. ¿Quién se atreve a menospreciar a mi secta de la espiritual? Miren todos. Vuelo de espada. ¿Quién fue el que habló con tanta grosería ese momento? Hermano Shu, no se preocupe. Considérelo como si le debiera un rábano inmortal a los mayores. Este amigo mío solo es directo y dice lo que piensa. Todos ustedes, por favor, no se lo tomen a pecho. Juan Lu, idiota. Solo tú, muchacho. Insultando a mi secta de la espada espiritual. ¿Lo haces? Ven o vete. Depende de ti. Nadie te está obligando a quedarte. Disculpen por eso. Todos, mi hermano mayor está de mal humor. Cualquiera que se atreva a hablar con groserías será descalificado inmediatamente de la prueba de ascensión. Sobre la prueba de ascensión, las reglas básicas creo que ya han reunido suficiente información en el pueblo. La primera etapa, el camino Qing, pone a prueba su aptitud. Una vez que alcancen una altura adecuada, entenderán naturalmente lo que sigue. Recuerden, solo den lo mejor de sí. No se esfuercen más allá de sus límites. Ahora anuncio el inicio oficial de la prueba de ascensión. Vamos. El camino a la inmortalidad comienza con un solo paso. Por favor, hermano. Nadie para apoyar mis ambiciones elevadas. Caminaré a través del viento y romperé la niebla por mi cuenta. Secta de la espada espiritual, allá voy. Mi secta de la espada espiritual no ha estado tan animada en mucho tiempo. Compañeros ancianos, Liu Xiang, el segundo anciano de la secta de la espada espiritual. ¿Han encontrado algún discípulo prometedor todavía? El camino Qing. Fang Ji, el tercer anciano de la secta de la espada espiritual. Poner a prueba la actitud de los discípulos. Es aún demasiado pronto. Nada se puede determinar todavía. ¿Qué piensas, Wang Wu? Uno. Esa es mi silla. Solo apuesta a la grande. ¿Cómo es que nuestra secta terminó con alguien como tú? Eres una vergüenza. Conjunto exterior, intersección. Hermano Wong, ¿qué significa esto? ¿Que hayas llegado hasta aquí? ¿No es poca cosa? Tu aptitud ya ha cumplido con los estándares de los discípulos externos. Elige el camino izquierdo para unirte a la secta externa y termina la evaluación. Eso es genial, joven maestro. Lo lograste. Equivocado. Nosotros. Solo soy un sirviente. Todo es gracias a la ayuda de mi joven maestro. W. El hecho de que pudieras pasar el camino Qingyun significa que tienes afinidad por la inmortalidad. Realmente no necesitas preocuparte por mí. Ve y persigue tu propio futuro. Joven maestro está intentando dejarme. Será mejor que lo pienses bien. Solo tienes una oportunidad. Si eliges la secta interna y fallas la evaluación, ni siquiera podrás entrar a la secta externa. Ya que hemos llegado tan lejos, bien podríamos ir hasta el final. El hermano Wang tiene razón. En cuanto al resto del camino, lo caminaré contigo, hermano Wang. Yo también. Vayamos juntos. De esa forma podremos cuidarnos el uno al otro. Exactamente. W. John, ya te dije que puedes ir a la secta externa. De ahora en adelante eres un hombre libre. Creo que me quedaré con el joven maestro. Wan Lu, si tienes agallas, no huyas. Joven maestro, parece que lo volvieron a golpear. Cuando salgo es perfectamente normal que otros sufran una pequeña injusticia. Wan Lu, ¿dónde está? No corras. Wan Lu. Wan Lu. ¿Son todos así de valientes?
Joven maestro, se está volviendo cada vez más grande. No puedo ver el camino con claridad. Eso es algo bueno. Esta es claramente una señal de que hemos entrado en un mapa nuevo. Mapa nuevo. ¿Realmente no crees que el camino a la ascensión es solo una línea recta, verdad? Definitivamente debieron diseñar muchos obstáculos para probar la aptitud integral de todos. Si no me equivoco, estamos a punto de entrar en un plano de existencia independiente para la evaluación. Esta niebla es probablemente una zona de amortiguamiento para el mapa. Escuché de los aldeanos en el pueblo que la segunda prueba evalúa el temperamento. ¿Temperamento? Corran. Corran. Por fin los alcancé a todos ustedes. Hermano Su, ¿por qué debes torturarte así? ¿Podría ser? The film was translated and narrated by M Media. Este es el nuevo mapa independiente que mencionó el hermano Wong. Un mapa nuevo. Uf. ¿Qué rayos estás haciendo? Así es. De hecho, es un mapa nuevo. Aldea Flor de Durazno. Me tomó 2 meses enteros crear un diseño tan ingenioso. Hermano mayor, si quieres elogiarme, solo dilo. No hace falta ser tímido. ¿Cómo puede ser una broma la evaluación de ingreso? Mira, mira. Por esto es que nuestra secta de la espada espiritual tiene tan poca gente. No seas tan rígido. Necesitamos estar al día con los tiempos. Al día con los tiempos, tontería. Usar el mapa de nubes del tesoro espiritual para crear una ilusión separada. ¿Cuál es el objetivo de eso? Anciano, usted ha equivocado. Esto no es solo una simple ilusión. Todos aquí adentro son de carne y hueso. El enfoque es el realismo. Solo así podemos probar, con precisión, la inteligencia emocional de alguien. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Exacto. Es inteligencia emocional. Ya no estamos en la era de la gran guerra entre inmortales y demonios. El tema central de las 9 regiones hoy es la paz y el desarrollo. Ser agresivo y pelear ya pasó de moda hace mucho. Hacer amigos es la base de nuestro mundo de cultivo. En resumen, en lo que compiten los cultivadores hoy no es en pelear sino en habilidades sociales. Hermano mayor, líder de la secta, díganme, ¿tengo razón o no? Tiene algo de lógica. Pero ¿cómo pueden salir tales palabras de la boca de una ratita callejera como tú? Hermano mayor, está siendo malo conmigo. He estado trabajando hasta los huesos para la prueba de ascensión. No solo no simpatizas con nadie, sino que además me voy. ¿Eso hice? Vaya, la novena anciana de la secta de la espada espiritual. Lo dijo de forma un poco dura. ¿Dura? La conoces mejor que eso. Se fue a comprar vino de nuevo. Lily, la sexta anciana de la secta de la espada espiritual. Oye, vuelve aquí, ¿estás descuidando tus deberes? Te descontaré tus piedras espirituales. Eres como un cerdo que no teme al agua hirviendo. El dinero que Wang Wu le debe a la secta probablemente tardará 300 años en pagarse. ¡Qué desastre! Líder de la secta, hermano mayor, si hay alguna culpa, es toda mía. Si debes castigar a alguien, castígalo a él. Él fue quien destruyó el mapa con sus propias manos, abortando la prueba. Merece morir. ¿Podría ser más descarado? Wong Wu. Hermano mayor, ahora no es momento para enojarse. Debemos considerar qué hacer con estos discípulos. Está bien. Encárgate tú. De acuerdo. Todos debido a problemas menores. Esta prueba de ascensión terminó a la mitad. ¿Qué hay de mí representando a la secta espada espiritual? Me disculpo ante todos. Por supuesto, no ha sido fácil para ustedes llegar hasta aquí. Así que nuestra secta ha decidido darles una oportunidad más. Ahora, avancen en orden para probar sus raíces espirituales.
La supervivencia del más apto. Después de todo, nuestra secta seleccionará a 3 candidatos. Para discípulos internos. Claro, para los no seleccionados. No se desanimen. Todos pueden ir a reportarse a la secta externa. 3 lugares. Entonces definitivamente no tengo oportunidad. Si no me eligen, aún puedo ir a la secta externa. No es un maltrato. Gracias al hermano Wonglu. De lo contrario, ¿cómo tendríamos esta oportunidad? No podemos dejar que Willow tome la iniciativa siempre. Iré primero. Atreverse a ser el primero. Coraje encomiable. Aptitud decente. Siguiente. Quiero intentarlo. The film was translated and narrated by M-Media. Él es el único. Ese chico que se quedó en la habitación premium. Desde que lo recomendó Linger. Siguiente. Yo también intentaré. Siguiente. Hermano Wang, tienes confianza. ¿Qué opinas? Soy de Ruta Espiritual Celestial. 1 entre 10.000. Hermano Wang, allá voy. Buena suerte. ¿Qué tipo de ruta espiritual tiene este chico? Esta es una ruta espiritual celestial. Efectivamente, una rara ruta espiritual celestial. Igual que el hermano mayor. También una ruta espiritual celestial. Este chico es realmente un genio enviado del cielo. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Realmente es una ruta espiritual celestial. Definitivamente ocupará un lugar. Entonces solo quedan 2 lugares. Hermano Yu, ¿qué te parece? ¿Me crees ahora? Tú. Yo no acepto discípulos. Felicidades, hermano Wang. Con la ruta espiritual celestial, del hermano Wen, seguro serás discípulo personal de algún anciano. Elegir un maestro. No soy muy bueno en eso. Todavía hay tiempo para considerar. Si realmente tengo que elegir a uno. Siempre y cuando no sea ella. Todos, tras nuestra deliberación, hemos seleccionado a los 3 discípulos. A continuación, quienes sean llamados pasen al frente. Primero, Yukin. Yo. Lo sabía. Definitivamente sería discípulo interno. Segundo, Wembe. Felicidades, hermano Dogo. Pero solo queda un lugar. ¿Está bien? Ser discípulo de la secta externa también es bastante bueno. The film was Tercer hermano, translated líder de la and secta narrated Wang. by M-Media. ¿Deseas confirmar de nuevo? No hace falta. Anúncialo. El último. Wang Yong. ¿Leíste mal? No debería ser Wonglu. ¿Qué está pensando la secta de la espada espiritual? No quieren una raíz espiritual celestial de 1 entre 1.000.000. Exactamente. La prueba de Wonglu fue mejor que la de todos nosotros. ¿Por qué fue rechazado? Dense prisa y sigan a nuestros discípulos de la secta para reportarse. Hermanos menores, por favor síganme. Hermano menor Wonglu, vámonos. ¿Por qué? Esta es la decisión de nuestro líder de secta y los ancianos tras deliberar. Tienen que dar una razón. Wonglu, ¿te atreves a cuestionar la decisión del líder y los ancianos? Cállate. No estaba hablando contigo. Tú, Wonglu, una vez dijiste, el oro siempre brillará.
Como tienes una raíz espiritual celestial, ¿qué importa si te quedas en la secta exterior? Anciano, ¿por qué fue rechazado el hermano Wong? Por favor, explique. Así. Debe haber una razón. La secta de la espada espiritual es una de las 5 grandes sectas. Deben dar una razón que convenza a todos. Todos aquí. Cada discípulo que entró en la secta exterior. Cada uno de ellos. ¿Acaso no le deben todos un favor a Wong? Si no dan una explicación, no lo aceptaremos. No lo aceptamos. Así. No lo aceptamos. Muy bien. Ya que todos tienen curiosidad, entonces les explicaré la razón a todos ustedes. Wonglu, tienes mucho talento. Ya sea por tu aptitud, temperamento o comprensión, eres impecable. Especialmente tu raíz espiritual celestial. Es verdaderamente un entre un millón. Líder de secta, ve directo al grano. Pero tu raíz espiritual es demasiado rara. Incluso entre las raíces espirituales celestiales. Es increíblemente infrecuente. Este tipo de raíz espiritual se conoce como raíz espiritual vacía. Raíz espiritual vacía. Correcto. La raíz espiritual vacía es el pináculo absoluto de todas las raíces espirituales. Y precisamente porque es el pináculo del pináculo. ¿Qué? Bueno, hay actualmente un problema bastante incómodo. Puedes dejar de enfadarte y terminar la frase mirando hacia atrás a través de la historia de todo el mundo del cultivo. La raíz espiritual vacía siempre ha sido una existencia única entre nosotros. Cada cultivador con una raíz espiritual vacía ha llegado, sin excepción, a la cima absoluta del mundo del cultivo. El primer emperador de Kunglan se recluyó durante un milenio para alcanzar la iluminación, y el ancestro ascendió tras leer cada pergamino existente. Es precisamente porque la raíz espiritual vacía es tan rara que no existen técnicas de cultivo adecuadas para ellos. Por lo tanto, mucho menos en la secta de la espada espiritual. Si observas todas las sectas de cultivo actuales, ninguna posee las técnicas o conocimientos adecuados para que una raíz espiritual vacía cultive. Y en los tiempos modernos, solo un cultivador de raíz espiritual vacía ha tenido éxito. Ese sería mi hermano mayor de la secta de la espada espiritual. O Yang Shan, el hermano mayor principal de la secta de la espada espiritual. Wanglu, ¿entiendes ahora? No es que no queramos aceptarte, pero en todo el mundo del cultivo simplemente no hay nadie que pueda enseñarte. Desde el fin de la última era del declive del Dharma, nadie ha ascendido con éxito. Esta raíz espiritual vacía se ha convertido en nada más que una pieza decorativa, como una mascota. Wanglu, ¿acaso tu raíz espiritual celestial no se supone que es impresionante? Qué lástima, ha llegado a su límite. Entonces solo puede servir como mascota. Aunque ese título es bastante apropiado. Incluso si es inútil y no tiene valor de cultivo, el nombre suena bien. Es a la vez intimidante y auspicioso. Exactamente. Auspicioso. De lo contrario, ¿cómo podría uno ser una mascota? ¿Verdad? Wanglu, no querría quedarte en mi secta de la espada espiritual como una mascota de la que todos se burlan. ¿O sí? Estoy dispuesto. El puesto de mascota incluye alojamiento y comida. ¿Hay un salario? Recibo beneficios y seguro. Debe haber algunas ventajas, ¿verdad? ¿Algún privilegio especial? Esto. No tengas tanta prisa por responder. Podemos discutir esto lentamente. ¿Está bien? Pero no. ¿Acabo de aceptar eso? Parece que no. Pero aceptaste en tu última frase. Olvídalo. Wanglu, quédate. Los demás discípulos pueden retirarse. Wanglu, te lo preguntaré una vez más. ¿Estás seguro de que quieres quedarte en mi secta de la espada espiritual? Estoy seguro. Ya que voy a ser una mascota donde quiera que vaya, bien podría elegir tu secta de la espada espiritual. Pero seamos claros, no te proporcionaremos ninguna ayuda en tu cultivo. Y además, te enfrentarás a muchas burlas y exclusión. Entendido. Las personas excelentes siempre son blanco de los celos. Mi constitución única. Simplemente les he dado una razón para burlarse de mí. No está mal tener una mentalidad tan buena, a una edad tan temprana. Quizá realmente podrías crear el próximo milagro de ascensión. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Como estamos de acuerdo, te tomaré como mi maestro. Unamos nuestras manos por el futuro y creemos milagros juntos. Solo estaba hablando casualmente. No hay necesidad de tomarlo en serio. Después de todo, soy una mascota. Todos deben protegerme, cuidarme y no dejar que fuerzas malvadas me destruyan. Ustedes.
The film ¿Quién was va a ser mi translated maestro? and narrated by M Media. En el momento crítico, todos se hacen los muertos y permanecen en silencio. ¿Qué se puede hacer al respecto? Dígame, líder de la secta, hermano mayor, ¿se está volviendo senil? Linger eligió a Wang Lu, no a Wang Yang. Identifiqué mal a la persona. Líder de la secta, hermano mayor. Líder de la secta, hermano mayor. Si no puedes hacerlo, entonces entrégame el puesto de líder de la secta a mí. Basta. El problema que causaste. Ocúpate tú mismo de las consecuencias. Bien. Líder de la secta y de todos los ancianos. Veo que Wang Wu es la más adecuada. Por lo tanto, propongo que Wang Wu tome a Wang Lu como su discípulo, lo lleve al pico Bulian y personalmente le enseñe cómo. Wang Wu, ¿estás de acuerdo? Una es la compensación por las pérdidas sectas. 2 es aceptar a Wang Lu como discípulo. Elige por ti mismo. Bien, buen discípulo. De ahora en adelante soy tu maestra. Por favor, cuida de mí. La secta de la espada espiritual no envió intencionalmente a un idiota para molestarme. Pues sí, propongo, líder de la secta, la tomaré a ella como mi maestra. No intentarás engañarme. Las condiciones que te prometí antes, las cumpliré todas. Además, añadiré una condición extra. Entonces, quiero ser el líder de la secta. Me has recordado algo. Entonces, quiero aprender las artes de la espada estelar. No puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Puedes al menos mostrar algo de sinceridad. ¿Quién es el que carece de sinceridad aquí? Necesitas hacer una petición práctica y factible. Entonces me conformaré con ser un verdadero discípulo. Eso debería estar bien, ¿verdad? Trato hecho. Tienes mucho valor. Recién entraste a la secta de la espada espiritual y ya intentas conspirar contra el líder. No sé de qué estás hablando. Sabías perfectamente que recuperarían las recompensas a la primera oportunidad. Así que intencionalmente usaste el token de líder y la espada estelar como moneda de cambio durante la negociación. Lograste quedarte con un artículo mientras asegurabas un buen trato, matando 2 pájaros de un tiro. Tengo hambre. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay del regalo de aprendizaje? Creo que las botas caminantes de nube se ven bien. ¿Qué tal si las repartimos? ¿Repartirlas? No son solo un par de zapatos gastados. Deja de hacerte el tonto. Obviamente los venderemos por piedras espirituales. Conozco una buena forma de hacerlo. El riesgo es un poco alto, pero la ganancia vale la pena. Una vez hecho, lo dividimos 50-50. ¿Haces esto a menudo? Ya lo descubrirás con el tiempo. Vamos, yo invito. Te llevaré a comer algo bueno. ¿Qué vamos a comer? Bueno. Ven a sentarte aquí. ¿Por qué? The film was Por Dios, ya nos translated unimos a la and secta inmortal. narrated by M ¿Para qué Media. insistir en el pasado? Empecemos de cero. Siéntate. Así es, solo somos 3. Discípulos internos esta vez. Es el destino. Supongo que deberíamos cuidarnos el uno al otro. Está bien, vayamos juntos. Tú. Hablo de ti, perdón. No eres cercano a Blue. Ve a buscarlo entonces. Todos los discípulos internos de la secta del espiritual. Vengan al pico brumoso para cultivar. Ha pasado mediodía. ¿Por qué no hemos visto a Wang Lu? ¿No me digas que lo enviaron lejos? Imposible. La líder de la secta dijo que dejaran quedarse al hermano Wang. La líder aceptó, pero no dijo que podía quedarse en la secta interna. Solo es un adorno. Quizás ahora mismo lo están exhibiendo en la secta externa. Un verdadero discípulo. ¿Estás seguro? La noticia acaba de llegar del Salón de la Espada Celestial. No puede haber un error. Y es estudiante de la quinta anciana. Es realmente envidiable. Hermanos y hermanas mayores, el verdadero discípulo del que hablan es Wang Lu, un verdadero discípulo. No sé el nombre, pero para ser elegido por la quinta anciana, su talento debe ser excepcionalmente alto. De hecho, y siendo elegido por la quinta anciana, demuestra lo sobresaliente que es. Nuestra secta de la espada espiritual no ha tenido un verdadero discípulo en una década, y la quinta anciana nunca toma discípulos. Esa persona debe ser increíblemente talentosa para que ella lo acepte. Si tan solo tuviera esa suerte. Tiene que ser él. Tiene que ser el hermano Wang, escuchándolo de esa forma. No puede ser Wang Lu. La líder de la secta lo dijo ella misma. Wang Lu no puede cultivar nada. Solo puede servir como mascota, una decoración. La secta de la espada espiritual ya había intentado despedirlo. Él fue quien insistió en quedarse, con lo descarado que es. Alguien que incluso tuvo que luchar por un puesto en la secta externa. Nunca podría convertirse en un verdadero discípulo. Solo está celoso. Debes estar celoso, hermano Wang. Te digo.
Yo celoso de él. Muy bien, hermanas. No hace falta discutir. Los discípulos deben vivir en armonía. ¿Entendido? Sí. La quinta anciana está aquí. ¿Qué nos va a invitar? Claramente viene a comer, a la cafetería de la secta. Saludos, quinta anciana. Saludos, quinta anciana. Wang Lu, hermano Wang. ¿Realmente fuiste aceptado como discípulo directo por la quinta anciana? Tan incómodo encontrarse con conocidos. No hace falta tanta formalidad. Solo trátenme como a un discípulo común. La quinta anciana es The realmente muy film was accesible. translated and De hecho, vive narrated recluida, by M. enfocada totalmente en su cultivo. No tiene aires de superioridad en absoluto. Fue culpa de ellos. Olvídalo. Todos somos compañeros discípulos. La armonía es valiosa. La armonía es muy valiosa, en efecto. Hermano menor J, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? Que te lastimes es un asunto menor, pero retrasar la comida de mi maestra es un gran problema. Wutu. No busques problemas. Sí, haré que se vayan ahora mismo. Wang Lu. Tú. Wang John, no necesito que me invites. ¿Acaso? Wang, sé que me defiendes, pero acabamos de llegar. Es mejor no buscar problemas. Si eres demasiado amable, la gente abusará de ti. Si tragas tu orgullo esta vez, habrá incontables veces después. ¿Pero qué? Has empezado a cultivar, y aún eres tan cobarde. Cuando salgas al mundo del cultivo será el día en que le hagas perder prestigio a la secta de la espada espiritual. Wang Lu, él tiene razón. El mundo del cultivo es un lugar donde el fuerte devora al débil y el engaño es la norma. Incluso entre las sectas prestigiosas no faltan los oportunistas. Trata a tus amigos con lealtad y rectitud, pero hacia tus enemigos nunca debes mostrar ni una pizca de piedad. De lo contrario, llevarás a tus compañeros y a ti mismo a una situación desesperada. Así es. Ten claros tus rencores y actúa con decisión. Con razón, el hermano menor Wang Lu fue elegido por la quinta anciana. Una acción tan pequeña y esconde una profunda verdad sobre la vida. ¿Es esto lo que llaman la visión de un discípulo directo? Como se esperaba de mi maestra, esta técnica de lavado de cerebro a este grupo de discípulos es simplemente un ataque dimensional. Recuerda empacar las obras. ¿Y qué si es un discípulo directo? ¿Cómo se atreve a humillarme en público? Humillar mis narices. Cuanto más alto subes, más dura es la caída. Pronto todos sabrán que Wang Lu, este discípulo directo, no es más que un título vacío. Exacto. Entonces, ¿qué si es un discípulo directo? La líder de la secta lo dijo ella misma en todo el mundo del cultivo. No hay una sola técnica que le sirva. Cuando llegue el momento, ¿no seguirá siendo un pedazo de basura? Así que superarlo. Es solo cuestión de tiempo. Wang Lu, ya verás. Algún día terminaré pisoteándote. Esta es la morada, la cueva de tu maestro de la cima Won. Sí, a partir de ahora también es tuya. Creo que prefiero ir a la cima Piamea. Mantente firme como un cultivador calificado. El requisito más básico es abandonar todos los deseos y emociones sin dejarse perturbar por fuerzas externas. Solo entonces podrás The film concentrar tu was energía y translated dedicarte al and cultivo. narrated by Por lo M. tanto, Media. mientras más duras sean las condiciones, más se forja la fuerza de voluntad. Eso suena muy razonable, pero es evidente que solo eres pobre. Aunque el gorrión es pequeño, tiene todos sus órganos vitales. Es una morada en una cueva. Mientras proteja del viento y la lluvia, eso es suficiente. ¿Y qué hay de la cafetería? No podemos ir a la cima Piamea a gorrear comida todos los días, ¿verdad? Puedes empacar una comida y comerla durante varios días. Además, esta cima Guayán, aunque no tiene ni un solo pelo de vegetación, al menos hay lagartos y bichos arrastrándose. Eso se llama supervivencia en la naturaleza. ¿Y qué hay de los campos de entrenamiento? No podemos estar sin un lugar donde practicar, ¿cierto? Solo somos nosotros dos aquí. ¿De verdad necesitas un campo de entrenamiento? Eso también es cierto. No te desanimes. Aunque cultivar con una ruta espiritual vacía es un poco molesto, no es nada que pueda detenerme. Wang Wu. Tienes una forma de resolverlo. Por supuesto, tu maestra es conocida como el núcleo dorado número 1 en las 9 regiones. Eso suena bastante impresionante.
Entonces, ¿en qué reino están los otros ancianos? Aparte de la líder de la secta, que es una potencia de Almanacen, los otros ancianos están todos en la etapa de Almanacen. El núcleo dorado está por debajo de la Nacen. Entonces eres la anciana más débil. ¿De qué tienes que estar orgullosa? Eres realmente ignorante, pero está bien. Esta noche tu maestra te dará una lección adecuada y te dará una nueva perspectiva del encanto de tu maestra. ¿A dónde vamos? Bebe el vino de hoy para la pena de hoy. Y preocúpate por la pena de mañana. Esta noche tu maestra te dará una lección adecuada y te dará una nueva perspectiva del encanto de tu maestra. ¿Quién querría tomar una clase como esta? Aunque mi cuerpo y mente están en condiciones perfectamente saludables, ni una abuela de 100 años podría soportar esto. ¿No has tocado suficiente? Toca. Es una prueba de tu maestra. Una prueba. Solo estamos nosotros dos en el pico Buyang. Por supuesto, debo probar tu resistencia ante la belleza. Frente a una belleza inigualable del mundo inmortal como yo, logras mantenerte impasible. Apenas consideraré que has aprobado. Claramente fuiste tú quien se emborrachó y entró tropezando a la habitación. Siempre siento que esta maestra borracha es totalmente poco confiable. Muchacho, déjame preguntarte cuál es el sentido del cultivo. Ascender y convertirse en inmortal. A lo largo de la historia ha habido incontables cultivadores. Pero de aquellos que realmente ascendieron, ¿cuántos hubo? Entonces, vivir por siempre. En el mundo actual del cultivo, el inmortal, número film 1, was el inmortal translated antártico, ha and vivido más de narrated by 3.800 Media. años. Su propósito principal es ser exhibido y estudiado por otros. ¿Crees que eso suena divertido? Entonces, maestra, ¿cuál es exactamente el sentido del cultivo? Lo que quiero decir es que no hay una única respuesta correcta, pero sin importar cuál sea tu objetivo, para lograrlo, debes poseer una condición fundamental. ¿Qué condición? Ese ser duro, ser resistente, ser resiliente, ¿eh? Maestra, sé que tienes hambre, pero todavía soy joven. Y estas reglas tácitas no son muy apropiadas, ¿verdad? Me refiero a que tu vida y tu capacidad de cultivo deben ser duras. Y, sin importar quién seas, al alcanzar cierto nivel, enfrentarás una tribulación celestial. Algunas pueden reducir a un cultivador a cenizas. Además, existen las omnipresentes tribulaciones humanas, que son aún más difíciles de evitar. Incluso con el gobierno de la Unión de los 10.000 Inmortales, la tasa de criminalidad en el mundo del cultivo sigue siendo obstinadamente alta. Sin mencionar a la secta malvada. Incluso entre los clanes prestigiosos no faltan personas sucias y despreciables. Por lo tanto, el primer elemento del cultivo es que tu vida debe ser lo suficientemente dura. No importa cuán llamativas sean tus técnicas, todas son solo nubes pasajeras. Solo mantenerse con vida es el verdadero camino. Eso tiene sentido. Y la técnica Wuyang que cree es exactamente la que lleva este punto al extremo. Al extremo. Solo cuesta 30.000 piedras espirituales desbloquearla. ¿Qué te parece? No es una gran oferta. Puede ser seria por una vez. Precio 300. O puedes intercambiar tus botas de caminar sobre nubes. Eso también funciona. Ni siquiera lo piense. Además, ¿de dónde sacaría tantas piedras espirituales? Está bien, simplemente lo deduciremos de tu asignación mensual. Entonces está decidido. Puedes dejar de ser tan estafadora. 2 años después. Esto es realmente indignante, déjame decirte. La secta da un subsidio de piedras espirituales a los verdaderos discípulos y todo terminó en el bolsillo de Wong-Wu, esa técnica divina Wuxian de la que tanto alardea ante los cielos. Ni siquiera me ha enseñado nada aparte de diario. Y me hace remojar en esta medicina de olor falso. Aunque Wong-Wu es poco convencional, la medicina en la que te hace remojar todos los días debe ser un tipo de método de cultivo único. Al principio yo también lo pensé. Hasta que... Insistió en correr largas distancias y entrenar todos los días. Efectivamente pude marcar mis abdominales. Algún día, cuando lo noqué, los tocaré a mi antojo flojo. Como líder de la secta, ¿en serio estás espiando a mi discípulo mientras se baña? No tienes vergüenza. Desvergonzado. La líder de la secta está realmente fuera de lugar. ¿Qué? Ella en realidad incriminó al líder de la secta. Claramente fue ella quien tenía intenciones conmigo. Ese es el punto principal. Está bien. Lo siento. Solo tenía curiosidad. Insistí en correr largas distancias y entrenar todos los días.
¿Cómo lucían realmente los abdominales que desarrolló? The film was translated and Es broma. narrated by No estoy tan aburrido Media. como Wong. Entonces, ¿quieres decir que estos últimos 2 años no te ha enseñado nada? ¿Qué más hay? Sihai y Wenbao ya han alcanzado el 5.º rango de refinamiento de Ki, y uno incluso está en la cima del 6.º rango. Solo yo estoy estancado, lo que me da demasiada vergüenza, para ir al pico Piomia a gorronear comida a comida. Si no fuera porque tú, señora jefa, a menudo me consigues algo de comer cada día. Incluso sospecho que moriría de hambre. ¿Quién? ¿Quién más podría ser? Lanzando ataques furtivos y disparando al azar a menudo. Ya estoy acostumbrado. Deja de hacerte el pobre y miserable frente a Linger. Estos últimos años de baños medicinales y entrenamiento en ataques furtivos te han rehecho hace mucho tiempo. ¿Acaso te crees eso tú mismo? Basta de tonterías. Ahora que la base está sentada, hoy te enseñaré oficialmente el hueso de espada Wuyang. En serio. He escuchado esto 1000 veces y ni una sola vez. Me has enseñado realmente. Dentro de 7 días es la prueba del pico Chenin. Cada pico ha enviado discípulos a participar. Mi pico Wakyang también necesita completar el número. Estos últimos 2 años ha habido muchas pruebas. ¿Cuándo te has tomado alguna en serio? El líder de la secta ya ha hablado. Si no te dejo salir a estirar las piernas, tu subsidio como verdadero discípulo será cancelado. Maestro, por decirme todo. Por favor, acepta a tu discípulo de vuelta. Este chico es realmente capaz de ceder y adaptarse. Todos dicen que yo, Wanggu, soy ociosa y negligente. Esta vez debes esforzarte al máximo y ganar algo de gloria para el pico Wian. El mayor problema de cultivo de la raíz espiritual vacía es que está demasiado cerca de la naturaleza. No requiere un cultivo intencional. La energía espiritual entrará automáticamente en tu cuerpo, pero al mismo tiempo también se filtrará automáticamente. Como un embudo. Exactamente. Mi hueso de espada Wuyang actúa como un tapón para bloquear esta fuga y evitar que la energía escape, Bien. ¿Cómo lo practico? recibiendo golpes. ¿Hablas en serio? Ya lo dije antes. Solo aquellos con una vida lo suficientemente dura están calificados para hablar de cultivo. Si no fuera por la acumulación de baños medicinales y entrenamiento, ese golpe de hace un momento te habría dejado muerto o gravemente lisiado. Es cierto. Claramente iba en serio con ese golpe. Aunque dolió, parece que no estuvo ni cerca de romperme los huesos. Otra vez. El hueso de espada Wakyang es una técnica de refinamiento corporal con una resistencia extremadamente fuerte a los golpes físicos. También puede ajustar tu ruta de ataque de forma flexible según cómo te golpee el oponente. Como una tortuga flexible. Inteligente, digno de ser discípulo de mi Wanggu. Lo entiendo. La falta de forma es la forma definitiva, mientras aseguras que puedes recibir una paliza, encontrar la debilidad del oponente y contraatacar con un golpe fatal. No importa cuán precisa sea la técnica, tendrá una The film debilidad. was Y combinada con el hueso de translated espada and Wakyang, narrated by la Media. técnica de espada Wuyang utilizada puede lograr variaciones infinitas, dejando al oponente incapaz de defenderse. Por favor, enséñeme, maestro. La técnica de espada Wii. Tengo cientos de conjuntos de técnicas de espada Waxiang aquí. Estos pocos volúmenes son la esencia, absolutamente de alta calidad y bajo precio. ¿Cuál eliges? Descartar algunas respuestas incorrectas primero. Claro. El tipo de gran perseverancia, de gran sabiduría. ¿Cuál elegir? ¿Qué diablos? Gran perseverancia. No querrá que aprenda durante 100 años, ¿verdad? 1. Elige gran sabiduría. Tienes buen ojo para las cosas. Elegiste la versión más impresionante y nueva de la técnica de espada Wakyang. Ahora, con el método de cultivo y la técnica de espada, solo necesitas un compañero de entrenamiento. Un acompañamiento. Si nadie te golpea, ¿cómo puedes practicar? Tu maestro es tan inteligente y adorable. Cosas como pelear y pelear son cosas en las que no soy buena en absoluto. Así que necesito encontrar a alguien con gran habilidad y una personalidad fuerte para ser tu compañero de entrenamiento. ¿A quién estás insultando? A ti también. Maestra, por favor, ayúdeme. Estoy muy ansioso por mejorar. Pierde. La comida que has hecho estos últimos 2 años ha sido asquerosa. No me siento agraviado en absoluto. Y ni siquiera quieres ayudarme con este pequeño favor. ¿A quién dices que cocina mal? Vete al infierno. Volveré. No me hagas tener que hacer esto por ti otra vez. La secta de la espada espiritual ha ido demasiado lejos, expulsándonos de la secta exterior de esa manera. Prometieron recomendarnos alguna secta de tercera categoría cercana, pero en su lugar nos tiraron en esta posada para trabajar como obrero. Han pasado 2 años, y no he logrado nada. ¿Cómo podré mirar a mi familia a la cara al volver? Tomado una decisión. Voy a rebelarme.
Voy a contraatacar. Así es, sin importar cómo nos castigue esa vieja hoy. Seguro que renuncio, seguro. Los buenos hermanos comparten las bendiciones y las cargas. Cuenta conmigo. Si no nos deja ir, lucharé contra ella hasta la muerte. ¿De qué tanto graznan todos ustedes? ¿Quién va a decírselo? No parece estar de buen humor. Tal vez deberíamos hacerlo otro día. Otro día, ni hablar. Lo haremos ahora. Maestra, aún no he terminado de hablar. ¿Por qué camina tan rápido? Hermano mayor Wanglu. Maestra, aunque no tenga pareja, parece que solo tiene 40 o 50 años. Si perdiera un poco de peso, aún sería letal para esos viejos ciegos. Aún bastante letal. Como se esperaba del hermano mayor Wanglu, su forma de consolar es muy refrescante. Wanglu. Voltear así de fuerte. Eso no es un enmienda. Eso es una ejecución. ¿De qué estás hablando? Él quiere renunciar. Yo, no. No me atrevería. Ni siquiera tengo fuerzas para golpear a nadie. Decirle que soy la hija ilegítima del líder de la secta. Alguien que realmente no me mintió. Después de un día de palizas brutales, me recuperé en menos de una hora. No solo no me duele, de hecho, siento un alivio indescriptible, junto con la píldora de fortalecimiento óseo que me dio. Puedo sentir claramente cómo todo mi cuerpo se fortalece. La energía espiritual en mi cuerpo también se acumula rápidamente. Lo único que me preocupa es, terminaré desarrollando una tendencia masoquista, como sea. Solo quedan 7 días para la prueba. El cultivo es urgente. Wanglu debió estar provocándome intencionalmente durante el día. Lo golpeé muy fuerte. Fui demasiado despiadada. Maestra, me arrastró hasta el pie de la montaña, solo para mostrarme esto. Soy más grande que tú sin siquiera intentarlo. Dumpling de sopa. Walu. Ama. Buenas noches. Nos The vemos film mañana. was translated and narrated La película by fue M Media. traducida. Hermano Jai, ha pasado medio año. No esperaba que tu cultivo hubiera llegado a la 5ª etapa de refinamiento de Ki. Eres incluso mejor que muchos discípulos de la secta interna. Un logro menor que no vale la pena mencionar. Escuché que el hermano Wang también participa en esta prueba. No vino contigo. El hermano Wang es un discípulo directo, así que no está sujeto a las reglas de la secta. No necesita reunirse en el pico pomio para cultivar. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vi. Me pregunto cómo va su cultivo. Por cierto, ¿quiénes son ellas dos? Yu Xingyao. Yuya, discípula externa de la secta de la espada espiritual. Soy Doble Fi Jin, discípula externa de la espada espiritual. Mi nombre es Wen. Si contamos bien, entramos el mismo año. Es solo que al igual que el hermano Hai nos asignaron a la secta externa para esta prueba. Por favor, cuiden de nosotras. Hermano Hua, por favor, cuida de nosotras. No es nada. La secta externa también se une a las pruebas del pico. Un valor verdaderamente admirable. Sukin, no dejaré que hables así. Ante las hermanas menores, él se pone ansioso. El gordito se está poniendo nervioso. ¿Qué intentas hacerte el héroe? Wenbao, esta prueba no es un asunto ordinario. No salgas corriendo perseguido por bestias demoníacas como la última vez. Ustedes, ha pasado mucho tiempo, pero siguen teniendo la lengua tan afilada. Ese sujeto Wang, pensé que no te atreverías a aparecer. Hermano Wang, Hermano mayor Wang Lu. Pensé que no te atreverías a aparecer. ¿De dónde viene esa música? Es un conejo zumbador.
una bestia espiritual de bajo nivel. No tiene ninguna capacidad ofensiva, puede producir varios sonidos musicales. Su único uso es como mascota. Mira, 2 hermanas menores de la secta externa. No más que todos ustedes juntos. Ustedes 2 años en la secta interna solo esperando. Aún así es mejor que alguien que ni siquiera puede cultivar. Exactamente. ¿Quién te dijo que no puedo cultivar? Sobre el problema de la raíz espiritual, ya has encontrado una solución. Así es. Mi nivel de cultivo actual es la segunda etapa. De templado corporal. Dices que la etapa de templado corporal... Eres realmente impresionante. No has progresado nada en 2 años de cultivo. Realmente eres increíble. Entonces, ¿qué pasa si estoy en la etapa de templado corporal? Hola a todos. Soy su líder de equipo para este viaje. Yuyan, ella es la hermana menor, Huo Jing. Ella está aquí para ayudarme. Yuyan es el líder chapado a la antigua que facilita las cosas. Como todos saben, de los 2 picos superiores de nuestra secta, el pico Pingui tiene la mayor área. Se usa principalmente para cultivar hierbas y bestias espirituales y también es un excelente lugar para el entrenamiento de los discípulos. El lugar donde entrenaremos más tarde es el mapa de la formación prohibida, una pequeña área aislada por una barrera. También se le puede llamar pequeño Q. No me presten atención si soy prolijo en leadership, aunque hay muchas restricciones de hechizos que garantizan la seguridad. Sin embargo, cada pocos años aparece una puerta de daño. El entrenamiento no es un juego. Todos deben mantenerse cerca de mí y de la hermana menor Huo Jing. ¿Entendido? Así que este es el mapa de la formación prohibida del tesoro espiritual. Paleto, es tu primera vez participando en el entrenamiento y ni siquiera reconoces un mapa de formación prohibida. Hermano, Su es un verdadero discípulo después de todo. Muéstrale algo de respeto. Las mismas reglas de siempre. Clasificar por nivel de cultivo. Entren al portal en orden. ¿Eres incapaz de entender el lenguaje humano, o qué? Aquellos con mayores de cultivo van primero. Como el único verdadero discípulo del equipo por la seguridad de todos, la tarea de liderar me corresponde naturalmente. A mí. Espérenme. Tú. Hermano mayor, hermana mayor. ¿De verdad van a dejar que haga eso? Él es un verdadero discípulo. Tanto la hermana menor Huo Jing como yo debemos llamarlo hermano mayor. Para mí también es difícil lidiar con esto. El tiempo es ajustado. Todos sigan el paso tan rápido como puedan. Está bien. El entrenamiento apenas comienza. El espacio del pequeño rey. Hermano Wang, ¿en qué estás pensando? Acabo de entrar aquí. He tenido un mal presentimiento. Siento que este entrenamiento no será muy fluido. Debes cuidarte de la gente despreciable. Este entrenamiento durará días. El itinerario está planeado para un plazo de 3 días. Viajar desde aquí al desfiladero del Dragón Verde y luego regresar por el estanque de loto. Hermano mayor, en el camino podemos recolectar algunas hierbas espirituales. Si tus habilidades de recolección son suficientes y no las desperdicias, naturalmente puedes. Sin embargo, hay un prerequisito. ¿Qué prerequisito? Tiempo. Desde aquí hasta el desfiladero del Dragón Verde a nuestro ritmo. Tenemos suerte si llegamos en 3 días. ¿Cómo podríamos tener el tiempo libre para ir a recoger hierbas? Considerando la seguridad, esta vez deberíamos actuar como grupo. No debería haber ninguna oportunidad de recolectar a solas, haciéndose listo. ¿Cómo lo sabes? Tienen razón. Además, esto es asumiendo que no encontremos bestias espirituales ni monstruos. Si encuentran peligro, deben actuar de acuerdo a sus capacidades. Sigan las órdenes. La seguridad es primero. Entendido. Entendido. No solo adivinó correctamente. ¿Qué hay que presumir? Hagan su tarea. Use mala cabeza. Hermano menor. Ua. Como saben, mi nivel de cultivo definitivamente retrasará al grupo principal. Así que he decidido adoptar la estrategia de el ave torpe vuela primero. No, actuar solo es demasiado peligroso. Hermano Wenoni, ya deberían haberlo adivinado, mi fuerza insignificante solo estaba ahí para hacer número. A Dek no le importa. El maestro no me quiere. Soy como una simple brisna de hierba. A nadie le importa si vivo o muero. Hermano mayor no necesita menospreciarse. ¿Así es, hermano mayor? Hermana menor, si mi sacrificio puede alertar a todos y prevenir más heridas, entonces habré muerto por una buena causa. He tomado una decisión. No se preocupen por mí. Cada uno de ustedes lleva el futuro de la espada espiritual sobre sus hombros. Deben asegurarse de sobrevivir.
Sigan cultivando con esfuerzo. Mi maestro siempre dice, mientras estés vivo, puedes llegar mucho más lejos si hay oportunidad. Nos veremos en el desfiladero del Dragón Verde. Hermano Wang, cuídate. A salvo. ¿De qué estaban hablando todos? Tuve una premonición hace un momento de que esta prueba estaría llena de peligro. ¿Qué? Con razón se adelantó para explorar el camino por nosotros. El hermano mayor Wonglu es verdaderamente magnífico. ¡Qué gran rectitud! Es digno del título de verdadero discípulo. Siempre recordaré esto y tomaré al hermano mayor Wonglu como mi modelo espiritual. Pero se supone que debemos ir por aquí. Hermano mayor Wonglu está corriendo en la dirección equivocada. Me los quité de encima. Después de 2 años de correr largas distancias incluso en dirección opuesta, puedo llegar al desfiladero del Dragón Verde en un día para reunirme. Además, tengo estas botas de zancada de nube que pueden viajar 1000 al día. 2 días. Por supuesto, necesito encontrar oponentes fuertes con quienes entrenar y buscar un avance en mi hueso de espada weón hasta el 8º nivel. Solo han pasado 7 días desde que comenzó a entrenar y ya está en el 8º nivel. Todo esto fue tu terrible idea. ¿Sabes cómo pasé estos últimos 7 días? Has trabajado duro, Linger. Te conseguiré algunos tesoros como compensación. ¿Pero tú qué estabas pensando? Dejar que Wonglu participe en esta prueba. Y no me vengas con tonterías sobre luchar por la gloria. Es una larga historia. Primero debo volver al Salón de la Espada Celestial. ¿Qué tiene que ver esto con el Salón de la Espada Celestial? ¿Acumulando deudas de nuevo? Tigre llama carmesí, una gran bestia espiritual. El verdadero poder de una bestia demoníaca de 2º grado. No es nada especial. The film was translated Se siente como un and ligero narrated cosquilleo. by ¿Cómo M. puede ser Media. siquiera mi oponente? Tigre blanco te hace forzado. Te perdonaré la vida. Vete. Como era de esperar de un nuevo discípulo, incluso Yukin, que está en la cima del 6º grado, no puede aguantar una carrera tan prolongada. El propósito de la prueba es precisamente romper los límites físicos y estimular más potencial, ¿no? 2 días de viaje sin parar están empezando a hacer efecto. ¿No es él solo un discípulo de la secta exterior? ¿Cómo sigue resistiendo? Oh no, es una bestia demoníaca de 2º grado. El tigre le llama carmesí. Todos prepárense. Liberar su energía espiritual demasiado pronto solo atraerá la atención de enemigos poderosos. Al final, todavía les falta experiencia real de combate. La seda de nube está vibrando, pero no parece muy fuerte. Hermanas menores, pónganse detrás de mí. Están todos aquí. Hermano Wang, hermano mayor Wonglu, ¿cómo eres tú? ¿Cómo estás? Incluso más rápido que nosotros. Al que madruga Dios lo ayuda. Cierto. Aquí tienen algunas frutas silvestres que coger. Tomen un poco todos. Esto es... Wang, no cambies de tema. Claramente corrías en la dirección opuesta. ¿Cómo podrías adelantarnos? Viajamos sin dormir durante 2 días para llegar aquí. ¿Cómo es posible que sea más rápido que nosotros? Debes haber hecho trampa. Exacto. ¿Hay algún problema con eso? Allí. Miren allá rápido. Lo admitió. ¿Y entonces qué? ¿Estás siendo tan descarado al respecto? ¿Lo han olvidado todos?
Tengo el tesoro espiritual, las botas de zancada de nube. En aquel entonces tú también estuviste celoso durante mucho tiempo. ¿Quién? ¿Quién estaba celoso de ti? Él es un verdadero discípulo. ¿Quién tiene derecho a cuestionarlo? Está bien. La prioridad ahora es cómo defenderse del tigre de llama carmesí. El hermano mayor tiene razón. El tigre de llama carmesí es una bestia espiritual de segundo grado. Aunque el hermano mayor y yo apenas podemos manejar. Al trabajar juntos, si aparecen 2 o 3 bestias espirituales más, estaremos en peligro. No se preocupe. The film Ese was tigre de llama translated carmesí and ya ha sido narrated atraído by por mí Media. hacia otro lugar. Las botas de zancada de nube. Eso lo explica. La velocidad de las botas de zancada de nube es incluso más rápida que volar en una espada. Deshacerse del tigre de llama carmesí es pan comido. Con razón nuestro viaje fue tan fluido. Sí que el hermano mayor Wanglu, que iba delante de nosotros, nos despejaba el camino. No te quedes ahí parado. Vamos, hombre, come algo de fruta. Dame una. Si pierdes la pelea, no pierdas tu dignidad. ¿No tienes vergüenza? Bueno, Judio, si realmente tienes tanta hambre, solo toma algo de fruta y come. ¿No lo haces? Hay suficiente para todos. No se queden ahí parados. Ya que nos han invitado tan insistentemente, aceptaremos... Exacto. Hay suficiente para todos. Dense prisa y recojan algo de fruta. Dulce, tan jugosa. ¿De dónde salen estas frutas silvestres? No deberíamos haber confiado en Wang. Dejé el grupo a propósito. ¿Propósito? Sí es. Wang Lu es claramente un cultivador de nivel basura con una ruta de templado corporal. Aún así, siempre intenta presumir porque quiere jugar al héroe desesperadamente. Dejaré que tenga su momento. Todas estas frutas silvestres fueron recogidas por ti durante la prueba. Exacto. Estaba aburrido. Como no tenía nada mejor que hacer y no me atrevía a provocar a ninguna bestia espiritual, decidí recoger fruta para pasar el tiempo. Es demasiado modesto, hermano mayor, para poder identificar con precisión tantos tipos de frutas silvestres. Su rango de herboristería debe ser bastante alto, ¿verdad? Hermana menor Win, ¿cuál es tu rango de herboristería? Mi rango es principiante, de nivel alto. ¿Y tú? Soy más o menos igual que Wenjin, herboristería de nivel intermedio bajo. ¿Y tú, hermano? Herboristería avanzada alta. Genial. Solo llevas 2 años en la secta y ya has dominado una materia hasta el nivel avanzado. Eso es impresionante. Es vergonzoso decirlo, pero me uní unos años antes que todos los demás. Hasta el día de hoy no he alcanzado el nivel avanzado en ninguna materia. Hermano mayor Wanglu, ¿qué hay de ti? Nivel profesional. La película fue traducida. Nivel profesional. El hermano mayor es verdaderamente digno de ser un discípulo central. En solo 2 años, has alcanzado el nivel profesional en una materia. Hermano mayor debe amar mucho la herboristería, para estudiarla con tanta diligencia. No realmente. Solo que estos últimos 2 años han sido muy aburridos. No tenía nada que hacer. Así que, además de bañarme y correr largas distancias, pensé en ganar algunos puntos. No esperaba que por accidente subiría todas las materias. Al nivel profesional, Todas las materias. todas las materias. El nivel profesional. El nivel The film was profesional. Dios mío, translated and pensé que el hermano Hai narrated era by impresionante, Media. pero jamás esperé que el hermano mayor Gulu lo fuera aún más. A mis ojos, el hermano Wang es simplemente un genio monstruoso. Para nada. Solo quiero ser un triunfador. Silencioso. Joven maestro, ayúdame. Oh no, están en peligro. Wong Yong siempre ha intentado alejarse de ti. A juzgar por ese grito, algo debe haber pasado. Vamos, vayan a echar un vistazo. Durante la prueba de acceso inicial, casi fui eliminado por un rinoceronte Wanji. Observé el entorno con cuidado hace un momento. Este es precisamente el rinoceronte Wanji. No querrás atraerlo, sí. Conozco a Wang Lu. Él nunca desperdiciaría una oportunidad para presumir. Resiste. Dalo todo. Nave espiritual de grado 1. Rinoceronte Wanji. Viendo el tamaño de ese cuerpo, es al menos de nivel 3. Ayúdanos rápido. Espera, un grado 2. Una bestia de nivel 3 equivale aproximadamente al cultivo de un cultivador de refinamiento de grado 6, si mal no recuerdo. Yuchin está exactamente en el pico del grado 6, ¿verdad? Hermano mayor, sugieres que el objetivo de la prueba para nuevos discípulos es
estimular el potencial interno para lograr un avance. Esta bestia espiritual está prácticamente hecha a medida para el hermano menor Kuchin. Una oportunidad única y de oro. Pero no se preocupen por la seguridad. Nos tiene a nosotros. Todos descansen donde están. Observen y aprendan con cuidado. Rinoceronte Wanji. Esta es la gran oportunidad del hermano menor Yukin. Nadie tiene permitido robar su presa. ¿Entendido? Hermano menor Hu. Felicidades. Esta oportunidad del cielo. Debes aprovecharla bien. No te preocupes. Nadie te robará tu presa. Wu Yu. Haz algo rápido. ¿Acaso Wang Lu no ama presumir siempre? ¿Cómo terminó todo así? Wang Yan, solo estás en la tercera etapa de refinamiento. No metas las narices donde no te llaman, no sea que quedes en el fuego cruzado. Hermano mayor Ji Yan, no se preocupe. Con la hermana menor Hu Jing y conmigo aquí, el hermano menor Su Qin, no correrá peligro mortal. Si surgiera cualquier otra variable, el hermano mayor Wang Lu intervendrá. Ven aquí y deja que el hermano menor Yu Chen se enfoque en la pelea. ¿Qué debemos hacer? Cuidado, hermano Hu. Viene de nuevo. The film was translated Su tiempo de reacción es and pobre y narrated le falta by resistencia. Amnesia. Esta flor de invernadero realmente necesita más entrenamiento. Este rinoceronte Wangu tiene capacidades defensivas increíbles. Tiene piel de cobre y huesos de hierro. El hermano menor Hu ni siquiera sabe dónde golpear. Parece que no es un estudiante muy diligente. Wan Lu, si no vas a ayudar está bien, pero deja los comentarios sarcásticos. Hermano menor Huin, el hermano mayor solo intenta ayudar. Si no resumes tus experiencias a través del combate real, ¿cómo entenderás la importancia de la teoría? El combate es el mejor estándar para probar la fuerza de uno. No te distraigas. Concéntrate en la pelea. En resumen, si eres un inútil, necesitas practicar más. Hermano Yu, deja de recoger eso. Esta película fue traducida y narrada por M-Media Media. Te dije que no lo recogieras, ¿verdad? Hermano Wang, no puedo. Simplemente admitir mi derrota. Un simple rinoceronte, güey. Déjamelo a mí. No, tú estás en la etapa de templado corporal. Hoy dejaré que seas testigo del poder de la técnica de espada Wulfsing. Wongu es realmente tacaña. Simplemente arrancó un tallo de bambú y lo usó como arma. Si hubiera usado una espada real, la pelea habría terminado hace mucho. Hermano mayor, ¿está realmente en la etapa de templado corporal? Su fuerza y agilidad superan por mucho a las nuestras. ¿Es este el poder de un discípulo principal? Hermano menor Iwa, puedo matar a las bestias espirituales. En Little King, ¿hay alguna regla en contra? Ese no es el caso. Sí que eso significa que puedo matarlas cuando queramos. Hablas demasiado. Es un rinoceronte. Ah, no. Cuidado. Oh, no. Defiéndete. Incluso desde tan lejos, no nos atreveríamos a ser descuidados ante un rinoceronte Wang Yu de tal magnitud. El hermano mayor Wang Lu solo está en la segunda etapa del templado corporal y está muy cerca. El hermano mayor parece no reaccionar en The film absoluto. was translated Creo que se quedó completamente and paralizado y ha narrated perdido by la cabeza. Amnesia. Está totalmente aturdido. Este ataque sorpresa realmente me ayudó a avanzar. Hueso de espada de 8 pliegues. Siento que mi fuerza física ha alcanzado un nuevo nivel. Fue traducido, ¿Es este tu momento definitivo? narrado por N-Media. No sentí nada. Absolutamente nada.
Fui lo suficientemente amable para perdonarte la vida. No esperaba que fueras tan vicioso. Deja de rugir, por el amor de Dios. Mira, esta bestia espiritual parece tener miedo del hermano Wang. Su movimiento más fuerte fue neutralizado completamente por el hermano Wang. Su propia naturaleza ya ha desarrollado miedo. Aquí has terminado. Vete. Entiendo su defensa. Definitiva. He oído que el anciano Wong-Wu, a pesar de estar solo en el prestigio dorado, es excepcionalmente hábil en la defensa. No esperaba que el hermano mayor Wong-Lu alcanzara un nivel de defensa tan aterrador. Después de solo 2 años en la secta, Es realmente digno de ser un discípulo principal. Estoy muy envidioso. Wang-Lu, considérate afortunado. Si hay una próxima vez, tendrás una muerte miserable. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? No es nada. Creo que solo quedé aturdido por el rugido de esa vaca estúpida. ¿Estás bien, hermano menor? Estoy bien. Hermano mayor, lo que dijiste antes sobre tener un mal presentimiento podría ser cierto. Esta prueba es ciertamente sospechosa. hermano mayor, tienes razón. Las poderosas bestias espirituales tienen instintos territoriales. El tigre de llama carmesí y el rinoceronte Wuyu son bestias espirituales de grado. 2 poderosos señores, de diferentes especies, no deberían aparecer al mismo tiempo en un área tan pequeña. Solo hay una razón para eso. Apareamiento entre especies. Es broma. No seas tan serio. Una prueba no es un juego. Estas dificultades menores no son nada para el hermano mayor. Si le ocurren al equipo, debemos considerar la seguridad de todos. Esto es por la seguridad de todas las partes. La sesión de entrenamiento ha terminado antes de tiempo. Este es un talismán de mensaje. Una vez usado, un anciano de la espada celestial vendrá a buscarnos. ¿Puede este talismán de mensaje usarse para contactar a una persona específica? Discípulo Yu Wei presenta sus respetos a la quinta anciana respecto a esta sesión de entrenamiento. Fue mi fracaso como discípulo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Camino a la inmortalidad es largo y es inevitable encontrar todo tipo de eventos inesperados. Como el equipo está sano y salvo, ya has hecho un buen trabajo. La quinta anciana y mi maestra tienen una relación terrible. Sin embargo, ella no descargó su ira conmigo. Pero tú, Wang-Lu, como verdadero discípulo, ni siquiera pudiste manejar a las bestias espirituales de nivel bajo en Little Qing y requeriste que yo interviniera personalmente. Es realmente una vergüenza para el pico Waqian. Me equivoco, maestra. Fue el hermano menor Hua quien dijo que la matriz de barrera había desarrollado algunos problemas. Un asunto tan importante. Me sentí impotente para detenerlo. Déjame ver. ¿El mapa de la matriz prohibida se ha deteriorado con los años y realmente tiene algunos problemas menores? Este debería haber sido el trabajo del séptimo hermano menor. Sin embargo, como anciana del Salón de la Espada Celestial, también tengo la responsabilidad y el deber de hacer mi parte. En breve los transportaré a todos, al pico de los 4 símbolos. No vamos a volver al pico Piamio. Este mapa de matriz prohibida es un importante tesoro espiritual de nuestra secta. Si se daña, les será difícil dar explicaciones. Por eso Wang-Lu y yo iremos a investigarlo personalmente y aprovecharemos para enseñarles a reparar tales matrices. Muchas gracias, quinta anciana. Muchas gracias, quinta anciana. Ya pueden irse. En 3 horas, vuelvan al pico Piamio para informar. Muchas gracias, quinta anciana. Muchas gracias, quinta anciana. Ya se fueron. Deja de actuar, Ada. No esperaba que esta gente realmente lo creyera. Incluso alguien honesto como el hermano menor Hua fue engañado por ti. ¿No te remuerde la conciencia? Todos los materiales espirituales y tesoros de este mapa de matriz prohibida me pertenecen a Wang-Wu. Como dice el refrán, los enemigos externos son fáciles de prevenir. Los enemigos internos son difíciles de defender. Basta de hablar. Solo tenemos 3 horas y no podemos desperdiciar ni un segundo. Debemos exprimir cada tesoro en este lugar. Estudiante de sobresaliente, mantente al día. Acordamos una edición 50-50. Oh Wangai, el séptimo anciano de la secta de la espada espiritual. Séptimo hermano menor, maestro de secta hermano mayor. Tercer hermano mayor. He regresado. ¿Por qué solo hay 3 de ustedes? ¿Dónde están los otros ancianos? Los otros han bajado de la montaña por asuntos de trabajo. Huyan está preparando personalmente un banquete de bienvenida para ti. ¿La novena hermana menor es muy amable? Hermano menor. Sobre la situación en Little Qingyu. ¿Te has enterado, verdad? Que la quinta hermana mayor hiciera esto. Seguramente debe tener su razón. Le pido al maestro de secta que no sea demasiado duro con ella.
El séptimo hermano menor ha estado vagando por años y parece que la cosecha ha sido abundante. No solo tu cultivo alcanzó la etapa del alma, sino que tu mentalidad es más abierta. Ciertamente. Hermano menor, debo disculparme contigo. Este es el mapa de la técnica prohibida. Guárdalo bien. La película fue traducida y narrada por Wang Lu, discípulo que Wang Wu aceptó hace un par de años. Él es Wang Lu. ¿Puedo verlo? El séptimo anciano quiere verme. El maestro de secta y los ancianos te esperan en el salón de la espada celestial. Probablemente temen que te escapes, así que pusieron a varios hermanos mayores a vigilar estrictamente la puerta de la montaña. Escuché que las hierbas y medicinas espirituales en Little Qingyun fueron cultivadas meticulosamente por el séptimo anciano, el trabajo de toda su vida. Ahora que el dueño ha regresado, ¿van a someterte a un juicio oficial? Wang Wu huyó para evitar el castigo. Pero sin importar qué tan grande sea el error, como su único discípulo, yo soy quien tiene que pagar los platos rotos. Joven maestro, iré con usted. No es necesario. Solo cuida del pico Wuyan por mí. Exacto. Y recuerda, nadie tiene permitido entrar al cuarto de Wang Wu, ni siquiera el maestro de la secta. Si alguien intenta entrar a la fuerza, usa esto para contactarme. No se preocupe, joven maestro. Lo protegeré con mi vida. Bien. Vayamos al salón de la espada celestial. El discípulo Wang Lu presenta sus respetos al maestro de la secta de los ancianos. Wang Lu, ¿sabes por qué fuiste convocado hoy? Mi maestra Wang Wu cometió un grave error y huyó para evitar el castigo como el único discípulo del pico Wuyan. The film was Naturalmente, translated tengo que asumir la and culpa por narrated todo. by M Media. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sé serio. El séptimo anciano tiene preguntas para ti. ¿Dónde está? Estoy justo aquí. Santo cielo. El séptimo anciano de la secta de la espada espiritual es en realidad un hermano de piel oscura. Lo siento, no me había dado cuenta. ¿Tú puedes hablar nuestro idioma natal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo estás? Mírame a los ojos. El avión de Hassan es el mejor. Ciertamente, ciertamente. Realmente sabe el idioma de los bárbaros del oeste. Hola, Bo. Cuando los compatriotas se encuentran, sus ojos se llenan de lágrimas. Sin embargo, aún deberías hablar el idioma local, el idioma de los bárbaros del oeste. No soy muy bueno en eso. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Wang Lu, es suficiente. Aunque el séptimo hermano menor es de buen corazón, no creas que puedes engañarlo. Correcto. La razón por la que te trajimos aquí hoy es para abordar los errores cometidos por ti y tu maestra, Wang Wu, los errores cometidos para el juicio, considerando que no eres el principal culpable y tu trabajo diligente el mes pasado, cuidando las hierbas medicinales. Te daré una oportunidad de redimirte. ¿Están intentando que traicione a mi maestra? No lo digas de forma tan dura. Estoy dispuesto. En lugar de esconder secretos y perder el sueño por las noches, es mejor confesar todo y encontrar algo de paz mental. En realidad, los recursos que Wang Wu saqueó de Little King nunca fueron llevados por completo. Dinos dónde están escondidos. Dada la personalidad de Wang Wu, no debería ser difícil adivinarlo, ¿cierto? Pico Wuxian están justo en su habitación. Muchacho, has estado ocultando esto tanto tiempo. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Acaso parezco alguien que traicionaría a su maestra? Creo que eso era solo dinero para comprar tu silencio. ¿Por qué no te das prisa y se lo devuelves a la séptima anciana? Me encantaría hacerlo. El pico Wuxian fue robado hace 2 días. La habitación de Wang Wu quedó completamente patas arriba. Las pocas píldoras de fortalecimiento óseo que escondí se las llevó el ladrón. Robar a una anciana en toda esta secta de la espada espiritual. Creo que solo ella, Wang Wu, podría hacer algo así. Para ser honesta, vine aquí específicamente para pedir al líder de la secta y a los otros ancianos que hagan justicia y atrapen al ladrón. El que anda con lobos aullar aprende. Este muchacho es de la misma calaña que su maestra, Wang Wu. No me extraña que confesara tan fácilmente. Entonces, resulta que saquearon su lugar por completo. Si es así, entonces todo tiene sentido. Sin embargo, el pico Wuxian es notoriamente pobre. ¿Quién iría allí a robar algo? The film Déjenme was echarle un vistazo. translated and narrated by M Media.
No son estos mis discípulos internos. Wang Shong Yukin. Esto es demasiado. En realidad están jugando sucio. Líder de la secta, por favor, tome una decisión por mí. No esperaba que la habitación de la anciana Wang Wu fuera tan sencilla. La riqueza no debería aldearse. Cuanto más simple parece, más misteriosa es. De lo contrario, Wang Lu nunca le daría tanta importancia. Aquí, el anciano Liu Xian y el anciano Fang He siempre han estado en desacuerdo con Wang Wu. Ahora que Wang Lu ha caído en sus manos, podemos registrar lentamente. La habitación es pequeña y él no volverá en un buen rato. De todos modos, Wang Lu, te dije que te haría pagar el precio. Robo dentro de la secta. Veamos cómo le explicas esto al líder de la secta y a los ancianos. Wang Chong Yuchin, deténganse ahora mismo. Vengan al Salón de la Espada Celestial para ser castigados. Se acabó. Nos han descubierto. ¿Cómo es posible? Líder de la secta, somos inocentes. Wang Lu me confió cuidar el pico Wuxian temporalmente. Nunca he hecho nada inapropiado. Le pido al de la secta y a los ancianos que vean la verdad. Lo vimos claramente hace un momento. Todos se atreven a discutir. Yukin, te llevé a entrenar. No esperaba que mordieras la mano que te da de comer y me jugaras sucio. ¿Qué es jugar sucio? Tú, la evidencia es concluyente. ¿Aún te atreves a discutir? Wang Lu, tú planeaste esto, ¿no es así? Planear. ¿Qué plan? Wang Lu, ¿tú qué? 32 píldoras de fortalecimiento óseo, frutos vermellón de 800 años y 3 raíces de espíritu de agua y madera de 1000 años. 2 cajas grandes, llenas de hierbas y hongos espirituales. Habla. ¿Dónde están escondidos? Yo no los robé. ¿Acaso importa si los robaste o no? Ser, olvídalo. Que el anciano ejecutor maneje este asunto. Los discípulos de Piamayok, Wang Zhong y Yukin, han violado gravemente la ley criminal 96 de nuestra secta. La evidencia es concluyente, los hechos son claros. Testigo vigilar la puerta de la montaña por 10 años. Tan leve. Váyanse de aquí. 10 años. Te dije que no ofendieras a Wang Lu. Ahora mira, ¿me has arrastrado a esto también? ¿Qué clase de plan estúpido es este? Está bien. De todos modos no tendrás oportunidad. Pasar tus mejores años vigilando la puerta. A esto le llaman cosechar lo que siembras. Y no hay escapatoria. The film was translated and narrated by M Media. Wulu, no dije que pudieras irte. De cualquier modo, eres el único discípulo personal del pico Wei Yang. Debes darle absolutamente una explicación al séptimo hermano menor. Traducido y narrado por M Media. Hermano mayor, líder de la secta. Ya que las hierbas espirituales fueron robadas, ¿por qué no dejar de dificultarle las cosas al hermano menor Wong? Hermano menor, séptimo hermano menor. Lo que quiero decir es que no conoces a este chico. Él afirma que fueron robadas y tú realmente le crees. Esos 2 discípulos de hace un momento fueron claramente engañados por él. Confío en el juicio de la quinta hermana mayor. Entonces será mejor que confíes en este chico en su lugar. Hermano menor, si confías en mí, ven a mi habitación y podemos hablar en privado. Ponerse tan amigable e ir a una habitación a hablar en privado. No estarás pensando. Séptimo anciano, si tienes algo que decir, simplemente dilo aquí. Es así. Dilo justo aquí. No te preocupes, hermano menor. No tengo malas intenciones hacia ti. Séptimo anciano, conozco tu carácter. Seguramente no le dificultarías las cosas a un humilde discípulo como yo, ¿verdad? Hermano menor. Si confías en mí, entonces cultiva aquí conmigo. Te ayudaré a progresar. Séptimo anciano, en cuanto al progreso, preferiría depender de mí mismo ahora que la quinta hermana mayor no está. ¿Cómo te las arreglarás solo? En cuanto a mi género, soy bastante firme en eso. Muchas gracias. ¿Género? Séptimo anciano. Sé que eres una buena persona, pero mi corazón ya está ocupado. Ella también es una anciana de la secta espada espiritual entre colegas. Realmente no deberías intentar llevarte a nadie. Hermano menor, no malinterpretes.
No tengo intenciones inapropiadas hacia ti. Júralo. Es así. Nací en una aldea remota en las tierras bárbaras del oeste, esclavizado por los fuertes. Nuestro trabajo era recoger algodón. Recoger algodón es una habilidad técnica. ¿Sabes si no lo hacías bien? ¿El látigo era tu asiento? Una vez casi me azotan, hasta la muerte. Afortunadamente, la quinta hermana mayor apareció, me salvó. Y liberó a mi gente también. Entonces, ella fue quien te trajo a la secta espada espiritual. Sí, ¿por qué? Nací en las tierras bárbaras del oeste. Todos se opusieron vehementemente. The film was Fue la translated quinta hermana and mayor quien me narrated by acogió M y Media. me enseñó en secreto a cultivar, lo que finalmente me permitió aprobar la evaluación de la secta. Así que, en mi corazón, la hermana mayor es mi benefactora y mi maestra. Con razón, dan por hecho que me llames hermano menor. Escuché que la quinta hermana mayor te pasó el hueso de espada Wu Chang. Ella tiene un concepto muy alto de... Las píldoras de fortalecimiento óseo son esenciales para cultivar el hueso de espada Wu. Ahora que la quinta hermana mayor no está, las refinaré para ti. Ya que nos tratamos como hermanos, respecto al precio, ¿podrías hacerme un descuento? ¿Gratis? En verdad. Todos somos de los nuestros. No te preocupes por eso. Solo no dejes que el líder de la secta y los otros hermanos y hermanas mayores se enteren. Eso es todo. Ten por seguro que soy famoso por ser discreto. Justo ahora observé que tu cultivo ha llegado a un cuello de botella. Y estás por alcanzar el 9º nivel. Al llegar al 9º nivel podrás condensar un núcleo vacío. Núcleo vacío. Templado corporal, refinamiento de ki. Establecimiento de cimientos, núcleo vacío. Núcleo dorado, alma naciente. Corte espiritual, integración. Mahayana verdadero. Inmortal. Actualmente estoy en la etapa más básica de templado corporal, mientras que Wen Bao, Shi Wangchong están en la etapa de refinamiento de ki. Una vez que alcanzas el establecimiento de cimientos, tu vida puede aumentar a 200 años. A ojos de la gente común, eso ya se considera un maestro inmortal. Y un núcleo vacío puede extender la vida a 500 años con una fuerza comparable al líder de alguna pequeña secta de 9º nivel. 2 años y medio desde que dejé mi hogar para cultivar y saltar 3 niveles a la etapa de núcleo vacío. Ni siquiera me atrevería a soñarlo. Hermano mayor, dejo mi avance en tus manos. Entonces refinaré las píldoras de fortalecimiento óseo para ti ahora mismo. Tienes un horno de alquimia. Podría ser que Wang Wu te lo dio. ¿Qué sabes tú? No, solo siento que va muy bien con la imagen del hermano mayor. Han pasado 7 días. Wang Lu aún no ha logrado avanzar. Cuanto más tarda en avanzar, más sólida es la base. Realmente es alguien a quien la quinta anciana való. Sí que aquí estás. Date prisa al Salón de la Espada Celestial para una reunión. ¿Qué sucede? The film ¿Pasó was algo? translated Todo es por and culpa de Wang Wu. narrated by Ella M aniquiló una Media. pequeña secta bajo la secta inmortal Shangjing. La parte agraviada ha venido a exigir una explicación a nuestra secta de la espada espiritual. La secta inmortal Shangjing es la líder de las 5 grandes sectas y cabeza de toda la alianza de los 10.000 inmortales. Incluso atreven a provocar a la quinta anciana. Los líderes de la secta también tienen un dolor de cabeza por verlos o no verlos. Esa es la cuestión. Por eso tenemos una reunión para discutirlo y buscar la opinión de todos. Dentro de la secta. Wang Lu estará bien. Vamos. He intentado avanzar cientos de veces y he fallado. Siempre siento que me falta algo. ¿Dónde está exactamente el problema? No sé cuándo podré regresar de este exilio. El método de cultivo para el hueso de espada Wakuyang es único, pero ya hablé bien de ti. Si no entiendes algo, puedes ir a buscar a Lia en cualquier momento. La maestra se va ahora. La película fue traducida. Pensar que terminaré con una maestra tan poco confiable. Parece que no tengo otra opción que ir a buscar al propietario. Yo, un príncipe del gran reino Ming,
Vine a la secta de la espada espiritual a cultivar, no a ser un guardián. Basta. ¿De verdad crees que esos viejos del salón, de la espada celestial, no saben que no es trampa? Es solo que ese mocoso Wang Lu es un discípulo verdadero, y caímos en su trampa. Cierra la boca. ¿Todo es tu culpa? Tenías que ir a provocar a alguien, y elegiste a Wang Lu. Ese gafe eres tú. 10 años. Pasarán pronto. ¿Cuántas décadas tienes que desperdiciar? Que quien quiera vigilar esta puerta lo haga. Ya no voy a hacer esto. Quizás quieran considerar unirse a nuestra secta de los 1000 espíritus. ¿Qué? Secta de los 1000 espíritus. Nunca había oído hablar de ella. Este es nuestro manual de reclutamiento de la secta. Ustedes dos pueden echarle un vistazo. Nuestra secta tiene muchos discípulos, repartidos por las 9 provincias. Cualquiera que se una a nuestra secta, incluso mortal sin ruta espiritual, puede cultivar la inmortalidad. ¿Puede cultivar sin ruta espiritual? Estás tratando de engañar a un fantasma. Olvídalo. Olvídalo. ¿Por qué te molestas con un discípulo portero? ¿A quién llamas así? Somos de la secta del espiritual, discípulos de la corte interior. ¿Cómo podría su secta basura compararse con nosotros? Un discípulo de la corte interior que vigila la puerta. Eres incluso mejor presumiendo que yo. Es una verdadera lástima. No te unirás a nuestra secta de los 1000 espíritus. ¿Qué clase de basura de tercera categoría eres? La atreverte a insultar a mi secta del espiritual. Wong Jong, ¿qué estás mirando? Así es como su secta de la espada espiritual trata a sus invitados. Basta de hablar. Mira mi espada. ¿Qué clase de habilidad es atacar a la gente en grupo? Si son tan buenos, peleemos uno a uno. Este portero no es gran cosa, ¿verdad? The film was translated ¿Qué portero? and narrated by M Es un Media. discípulo de la corte interior. Cierto. Hoy yo solo derroté a la espada espiritual. Discípulos de la corte interior, recuerden escribir esto en el manual de reclutamiento. Si van a presumir, presuman en grano. No escriban que estos dos están en la cima del refinamiento enemigo. Eso funciona. ¿Quién? Presumiendo. Váyanse a otra parte. No vengan a mi secta de la espada espiritual a buscar problemas. Este temperamento es al menos de un discípulo de la corte interior. Así que son compañeros taoístas de la secta de la espada espiritual. Somos discípulos de la secta de los 1000 espíritus, siguiendo al taoísta Jiang para discutir asuntos con su secta. Ellos son la secta de los 1000 espíritus que el maestro eliminó de un golpe. Taoísta Hofan de la secta inmortal Shenjing. Exactamente. Sí que solo es un grupo de gente que no era lo suficientemente buena, corriendo a buscar un respaldo para quejarse. Escoria. ¿Quién llamas escoria? A ti, por supuesto. No es obvio. Soy un anciano de la secta de los 1000 espíritus y tú no eres más que la secta de la espada espiritual. Discípulo ordinario. Equivocado. Soy un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo sigue siendo un discípulo. Yo soy un anciano. Si te atreves a ser respetuoso de nuevo, no me culpes. Está bien, no te culpo. Esto es demasiado. Apártate. Me ocuparé de él yo mismo. Estás asustado. Lo estás. Mientras obedientemente me cuentes hasta 2, podría considerar por el bien de la secta de la espada espiritual dejar el pasado atrás por las apariencias. Tiene divertido un 1 contra 1. Les digo a todos que vengan por mí de una vez. Tengo prisa. La inteligencia que diste en los últimos 2 años, ¿por qué no ha habido nada sobre el pico booleano? Tu llegada a la secta de la espada espiritual probablemente no fue solo de parte de Shang Jing, ¿o sí? Hola Yanfan. Yang, persona verdadera, anciano de la secta inmortal de Shen. Debes tener claro dónde estás parado. Y no lo olvides, taoísta Jifang. Eres un anciano de la secta inmortal de Shang. Te aconsejo que sería mejor no meterte en problemas por una simple secta de los 1000 espíritus. ¿Qué sabes tú? La importancia de la secta de los 1000 espíritus va más allá de tu imaginación, no solo para mí. Varios ancianos de nuestra secta también están bastante interesados en la técnica de quema de sangre. Esta clase de técnica realmente puede permitir que un mortal sin raíces espirituales inicie el camino de la cultivación. Solo imagina si la técnica de quema de sangre se extendiera por las 9 provincias. Entonces quienes dominen esta técnica formarían una fuerza aterradora. Así que estoy preparando el terreno para nuestra secta. Basta. Dime, ¿qué tanto sabes sobre Wang Wu? Ella no está en la secta de la espada espiritual. No lo está. Solo soy un discípulo de la corte exterior de la secta de la espada espiritual. Sé muy poco sobre los asuntos del pico booleano. Te aconsejo que será mejor no provocar a esa maestra y su discípulo. Wang Wu incluso aceptó un discípulo, especialmente. No provoques a su discípulo. ¿Y por qué estás aquí? ¿Vas a bajar?
de la montaña? Estoy buscando al propietario. Da la casualidad de que tenemos compañía. Me parece bien. Vamos juntos. ¿Has oído hablar de esa secta de los 1000 espíritus? Nunca he oído hablar de ellos. En el camino me encontré con unos cuantos miembros de la secta de los 1000 espíritus que venían a quejarse de mi maestra. Les di una buena paliza. Ni siquiera eran resistentes. Vamos. Sí que están todos metidos en esto. ¿Tú hiciste todo esto? Cuida tu tono cuando me hables de ahora en adelante. Esta es la secta de la espada espiritual, no un lugar para que estos despojos vengan a hacer desmanes. Llévate a tu gente y piérdete. Despojos. ¿A quién llamas despojos? No. No tiene nada que ver con él. Fue el verdadero discípulo Wang Lu quien lo hizo. Wang Lu. Así que fue él. Debe ser el taoísta Jiang. Sé dónde vive. La visión interna te permite percibir cada detalle sutil dentro del cuerpo. ¿Qué ves? Tantos caminos. Intrincado y complejo. No puedo ver el final. Esos son tus meridianos. Solo elige uno para seguir. Hay tantos pilares dorados aquí. Son tan altos que no veo la cima. Esos son los huesos doloridos, forjados mediante temple constante. Ignóralos y sigue adelante. Este es enorme. Se extiende directo hacia el cielo. Serio, No puedo evitar querer tocarlo. no puedes. Tu cuerpo reaccionará. ¿Pasa algo malo? No pasa nada malo. El más grande y duro que ves ahora. ¿Ese es el hueso imperial? El hueso imperial. Una vez perfeccionado, ¿se vuelve un núcleo falso? El hermano Wen ya alcanzó la etapa del vacío. Oh no, casi. Todavía no puedo romper el límite. Por eso pedí ayuda al propietario. Solo al perfeccionar el hueso imperial formas un núcleo vacío. Y la formación del núcleo dorado posterior requiere esto como base. Al cultivar el núcleo dorado, ¿no debería transformarse en un alma naciente? Que habría cada vez más núcleos dorados. Esa es la característica única del hueso de espada Wuxian. Desde el nivel 11 de la técnica Wuxian, cada vez que nace un núcleo dorado, La técnica Wuxian de Wang Wu The film was ha sido entrenada hasta el nivel translated 108. and narrated by ¿Eso no significa que Media. tiene 98 núcleos dorados? correcto. La técnica Wuxian ha sido mejorada por Wang Wu incontables veces. Cada mejora genera un nuevo núcleo dorado y el conteo de niveles se reinicia. Pero los núcleos dorados que nacieron no desaparecen. Entonces quiere decir que Si el número de núcleos dorados de Wang Wu supera tu imaginación. El título del núcleo dorado número 1 en las 9 provincias no es gratuito. cuantos más núcleos dorados, mayor es el poder. Si sigues así, tarde o temprano desafiarás al cielo. Sin una base sólida, ¿cómo podría ser tan arrogante ante un alma naciente o un cultivador de transformación de deidad? Además, este núcleo dorado no es fácil de cultivar. Toma tu situación actual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Los cultivadores deben superar una tribulación al romper reinos importantes. Pero el método de entrenamiento del hueso de espada Wuxian, ya sabes, Consiste en ser golpeado. Propietario, estoy listo. Ven y destrúyeme cuanto quieras. el entrenamiento y el combate casual están bien, pero para superar un estancamiento, debes usar combate real, para estimular tu potencial y romper tus límites. Entonces, ¿qué debería hacer? No puedo pedirle a los ancianos que practiquen conmigo. ¿O sí? En realidad tengo a un candidato adecuado en mente. Me pregunto, hermano Wang, si te atreves a correr el riesgo. ¿Quién es? Escuché que la quinta anciana ha regresado. La secta inmortal Shanjing vino a la puerta en persona. El problema que causó la quinta anciana esta vez no es poca cosa. Mi maestro y el tercer anciano a menudo acusaban a la quinta anciana ante el líder de la secta. Con este último incidente, será difícil que mantenga su puesto como anciana. La quinta anciana, ¿en qué clase de problemas se metió? Exacto. Escuché que destruyó un culto malvado que estaba dañando a la gente. Un montón de mentira. Te mereces una paliza.
Un mocoso en la etapa de refinamiento de esencia como tú logró bloquear mi ataque. ¿Tan fuerte? Si esto fuera antes, no habría podido bloquearlo en absoluto. Gracias al hermano Wang por enseñarme la técnica de espada Racktrip. Taoísta Jifang, de gordito, probablemente sea un discípulo verdadero. Nada mal. Aunque la secta de la espada espiritual tiene poca gente y es la más débil de los 5 extremos, un camello hambriento sigue siendo más grande que un caballo. La fuerza de sus discípulos verdaderos no debe subestimarse. Gordito. ¿De qué anciano eres discípulo verdadero? Superior. No soy un discípulo verdadero. No soy un discípulo ordinario de la corte interior. ¿Qué? Yo, un digno cultivador de la etapa de alma naciente, fui bloqueado por un discípulo ordinario de la corte interior de la secta de la espada espiritual. Imposible. Debes estar mintiendo para humillarme intencionalmente. Superior, la hermana menor Wenjin solo es una discípula de la corte exterior. Si estás enojado, desquítate The conmigo. film was Estoy dispuesto a translated soportar todo por and ella. narrated Hermano by mayor Wang. Media. Hermana menor Wen, canalla. Ella me estaba insultando. Un digno anciano de la secta inmortal Shenshin intimidando a la discípula de la corte exterior como tú. No, superior. Ha entendido mal. Solo estoy en la etapa de refinamiento de esencia. ¿Cómo me atrevería a provocar a un núcleo dorado como usted? ¿Quién dijo que yo era un núcleo dorado? Lo siento. Vi el poder que acaba de mostrar y asumí que estaba en la etapa de núcleo dorado. Usted no, aunque no esté en la etapa de núcleo dorado, creo que con su fuerza superior definitivamente tendrá éxito en su gran avance. Ese gordo parece tan honesto, no esperaba que fuera tan bueno insultando. Taoísta Jifang claramente está intentando humillarlo. Un joven de la secta espada espiritual, qué grosero. Hoy actuaré en nombre de tu maestro y te daré una lección. La secta inmortal Shenjin es realmente desvergonzante. Hermano Wang. Nada mal, Wen. Apenas aprendiste a controlar tu ira y ya te enfrentas a un alma naciente. Gran sujeto. Alma naciente. Alma naciente. Alma naciente. Está él en la etapa de alma naciente. Que tú eres Wang Lu, el que lastimó a mis discípulos de la secta de los 1000 espíritus. Sí, es él. Taoísta Jifang debe defendernos. Bien, muy bien. El único discípulo personal de Wang Wu. Hoy veré qué clase de habilidades le ha enseñado Wang Wu a su discípulo. Espera, ¿eres un inmortal verdadero de la secta Shenjin o un anciano de la secta de los 1000 espíritus? Me estás confundiendo. Como joven, ¿no tienes derecho a cuestionarme? ¿Cómo están custodiando la puerta? Registraron sus identidades. Las verificaron. Wang Lu, tu maestra causó este problema y tienes el descaro de interrogarnos. La secta inmortal Shenjin es el líder de la alianza de los 10.000 inmortales. Cuando llegue el taoísta Jifang, ¿cómo podría nuestra secta espada espiritual ser negligente? Dos cobardes. Tu maestra actúa como una tortuga, sin atreverse a salir. Entonces, hoy, tomaré a su discípulo como mi objetivo. Déjame ver si Wang Wu aún puede mantener la calma. Es el momento perfecto para una pelea. He superado mi arco de espada. Jifang, me estás intimidando. Un simple discípulo de la secta espiritual. ¿No sería demasiado para la reputación de tu secta? Este mocoso tiene poca fuerza. Ni siquiera es tan bueno como ese gordo. ¿Por qué Hai Yanfan lo valora tanto? Bien. Te dejaré que vivas. Un poco más. Una vez que Wang Wu salga, ajustaré cuentas con ella. Y luego me ocuparé de ti. Wang Wu ha regresado. La situación es más o menos así. La secta de los 1000 espíritus usó la técnica de quema de sangre, Qianzhang, para dañar a la gente local, y yo actué en nombre de los cielos. Tomé mi espada y fui desde los peces pequeños hasta su líder de secta. Resulta que su líder de secta también era un cobarde. Se quedó sin sentido del susto en el acto. Está bien, está bien. No hablemos de estos detalles sin importancia. The film was Tercer hermano. translated ¿Cuál fue el and narrated resultado? by Media. Todo lo que dijo Wang Wu es la verdad. Hermano tercero, se rompió tu papel. ¿De la verdad? ¿Cómo podría haber algo de verdad en su boca? Como era de esperar, los prejuicios en el corazón de la gente son como una gran montaña. Entonces déjame preguntarte, ¿te apoderaste de la técnica de quema de sangre? ¿Es eso cierto o no? Así que, a tus ojos, ¿soy esa clase de persona? Detente ahí mismo. Dijiste que dañaron a la gente en la corte imperial. Entonces, ¿a dónde fue el botín robado? Tienes que dejar a la gente algo de privacidad, ¿no? No me extraña que todos vinieran a matarte. Los eliminaste a todos. Tesoros, técnicas, artefactos. Los dejaste limpios a todos, ¿no es así? Independientemente. Que la anciana Wang Wu actúe en nombre de los cielos es la verdad. Y nuestra secta de la espada espiritual debería apoyarlo. Apruebo el carácter de la quinta hermana mayor. Aunque la quinta anciana es traviesa por naturaleza, creo que cuando se trata de grandes principios ella se pondrá del lado de la justicia.
Estoy de acuerdo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias por la confianza de los ancianos, especialmente de estos dos hermanos mayores. A su edad, poder seguir hablando contra su conciencia realmente debe ser difícil para ustedes. Muy bien. Traigan a ese taoísta Xie Fang. La película fue traducida y narrada por M-Media. Han estado verificando durante tanto tiempo. ¿Cómo pretenden tratar exactamente con Wang Wu? En mi opinión, la anciana Wang Wu no tiene la culpa. No se tomará ninguna medida. ¿Cómo puede tomarse en serio tal cosa? Es solo su versión unilateral de los hechos. ¿Entonces no están ustedes también contando una versión unilateral? Dicen que la anciana Wang Wu calumnió a la secta de los 1000 espíritus. Pueden presentar pruebas concretas. ¿Necesita la secta inmortal Shang Jing probar algo? La reputación del líder de la Alianza de los 10.000 Inmortales es la mejor prueba. Están protegiendo a Wang Wu de esta manera. Están preparados para hacerse enemigo de la secta inmortal Shang Jing. Quería preguntarles eso yo a usted. ¿Están ustedes, llamados inmortales, preparados para hacerse enemigos de la secta de la espada espiritual? Esta confianza es verdaderamente digna de la secta de la espada espiritual. ¿Es esto realmente cultivo del alma naciente? Dime, ¿cuántos años tienes? Eres realmente algo The especial. film was Siempre translated mencionando a tu and secta a cada narrated paso. by M-Media. ¿Esconderte detrás de tu secta para siempre como un cobarde? ¿Qué dijiste? Resolvamos esto nosotros mismos. No involucren a la secta. Una joya. ¿Te atreves? Un simple núcleo dorado. ¿Por qué no iba a atreverme? Un desafío de joyas. El ganador se lleva todo. El perdedor se humilla y se postea. ¿Qué te parece? Después de todo, estoy en la etapa del alma naciente. Lidiar con ella es fácil. Bien. Tú mismo lo dijiste. Entonces está decidido. Si gano, todas tus posesiones serán mías. Y si pierdes, ¿qué pasará? No importa. Incluso seré tu esclavo. Eso no será necesario. Si pierdes, solo tienes que seguirme, obedientemente a la secta inmortal Shang Jing y pedir perdón. ¿Quieres que todo mí sea tu esclavo y medio? Eres al menos un anciano de la secta de la espada espiritual. ¿Cómo pueden ser tan sucios tus pensamientos? Basta de hablar. Comencemos. Tesoro espiritual. ¿Qué te parece? Ya tienes miedo, ¿verdad? No es demasiado tarde para arrepentirse. Este tipo realmente tiene un tesoro espiritual. Y ayúdame a tasar esto rápidamente. Con tantos discípulos mirando, ¿no puedes mostrar un poco de moderación? El tesoro espiritual, consciente. Si estuviéramos en el pabellón Xuanqin en la provincia de Kangxi, podría costar 800.000 taeles. Aquí en las llanuras centrales podría valer un poco menos, tal vez 600.000 piedras espiritual. Es realmente una gran obra. Vamos entonces. No puedo esperar más. Rápido, rápido, rápido. Este asunto debe ser suprimido. No me culpes por no contenerme. Una barrera mágica. Una batalla al nivel del alma naciente podría dañar fácilmente a los espectadores. Con esta barrera mágica, incluso las ondas de choque más fuertes serán neutralizadas. Hagan sus apuestas. Por un lado, tenemos a una experta en alma naciente, la taoísta Japán. Por otro lado, el perpetuamente poco fiable anciano Wang Wu que está atrapado en la etapa del núcleo dorado. Vamos, hagan sus apuestas. No hay devoluciones. No se lo pierdan. Esta oportunidad no volverá a presentarse. ¿Dónde está? Quiero hacer una apuesta. Este par de maestro y discípulo es realmente una desgracia para nuestra secta de espíritu. No hay devoluciones. No hay devoluciones. No se lo pierdan. No hay devoluciones. Si pierdo esta batalla, no seguiré persiguiendo el asunto de la secta de los 1000 espíritus. Y si tú pierdes, ¿Serviré a toda nuestra secta como esclavo? suficiente. Esto es un duelo. ¿Podrías tomar esto en serio? Vamos. Ahora te mostraré la brecha entre un núcleo dorado y un alma naciente. Se desvaneció en el aire. Parece que realmente no debería subestimarla. Tan pronto. Pero ¿por qué no lanzó un ataque sorpresa? Lo siento. Estaba distraído The haciendo film mis was apuestas. translated Aposté a que yo and ganaría. narrated by ¿Quieres jugar una M-Media. segunda ronda? Basta.
Este es un duelo. ¿Pueden los de la secta de la espada espiritual mostrar algo de respeto? Bien, te dejaré ir primero. Sin vergüenza. ¿A quién crees que estás menospreciando? El taoísta Jifang posee una raíz espiritual pura de alto grado, y esta espada divina Qin también es un tesoro espiritual de alto grado. Al combinar ambos, lanzar hechizos, se vuelve mucho más fluido. Como era de esperar, los hombres pierden su toque al envejecer. Dime, taoísta Jifang, ¿tus pilares de piedra pueden hacer algo más impresionante? Maldito sea. Tengo más que ese simple truco. Mira mi movimiento. Tu arrogancia mientras pueda. Veamos si todavía puedes reír después de esto. Buen hechizo, pero es un poco sucio. ¿No tienes hechizos que sean ecológicos? De verdad está ilesa. ¿Está realmente solo en la etapa de núcleo dorado? Como se esperaba de la anciana Wang Wu, un ataque de nivel de alma naciente fue completamente ineficaz contra ella. No es de extrañar que los rumores digan que la defensa de la anciana Wang Wu es invencible. Su reputación es bien merecida. Pero ¿a dónde está la espada de la quinta anciana? Solo está posando. Este golpe puede no haberte herido, pero destruyó tu tesoro espiritual. ¿Tesoro espiritual? ¿Te refieres a mi espada de bambú? Tengo un bosque de bambú en el pico Huaqiang. Puedo arrancar un trozo cuando quiera. Bambú ordinario. Podría bloquear mi espada de conciencia de 8º grado. Esto. La dureza es importante, pero la dureza sola no es suficiente. Además, ¿quién usa un artefacto mágico en un duelo para lidiar contigo? Esto es suficiente. Impresionante. Claramente es demasiado pobre para costear un tesoro espiritual y solo está fingiendo ser una experta. Parece que esta mujer no es tan simple como aparenta. Parece que una victoria rápida está fuera de discusión. Usaré mi ventaja en energía espiritual para desgastarla. ¿Desgastarme? ¡Qué risible! ¿Alguna vez has escuchado esta sabiduría? Solo hay bueyes cansados, nunca un campo arado. Soy una mujer. ¿Tú? Hermano Wen, ¿a qué se refería la quinta anciana? Sobre eso de los bueyes y campos, ¿qué significa? Yo tampoco lo entiendo realmente. Basta de hablar. Solo observa. The film was translated and narrated by M Media. La película fue traducida y narrada por M Media. ¿Cómo es esto posible? Mi espada es un tesoro espiritual de 8º grado. Sigo siendo el núcleo dorado, número 1 en las 9 regiones. Si hubiera querido matarte hace un momento, habría tenido 3 oportunidades. Bien, te rindes. Solo me he centrado en mi cultivo. Ya no soy hábil en el combate. Cuando me perseguías en mi país, eso no es lo que decías. ¿Acaso pueden ganar ustedes? Es solo que tengo un talento increíble. Si no puedes ganar, solo significa que eres malo peleando. Nuestra excusa es realmente fácil de encontrar. Persona verdadera, Jifang. Si seguimos peleando, esto se pondrá feo. Bien, me rindo. Entonces, la espada Kunshan me pertenece. Perdí porque mis habilidades eran inferiores. Pero esa técnica de quema de sangre brillante no es un arte demoníaco. Es un milagro que permite a la gente común entrar en el camino del cultivo. ¿Cuánto ganamos? ¿Cómo lo repartiremos? Reparte 3-7. Me siento muy mal por eso.
Yo me quedo con el 70, tú con el 30. ¿Me están escuchando siquiera? No se preocupen por mí. Siéntanse libres de decir sus últimas palabras de derrota. Te dejen de la secta de la espada espiritual. ¿Puedes mostrar algo de respeto a su oponente? Este cultivo mortal es una falacia total, sin raíces espirituales, ni talento, aunque te fuerces a cultivar, solo eres carne de cañón. Y si te encuentras en un conflicto de sectas, serás la carne de cañón en el frente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero todos tienen derecho a buscar la inmortalidad. No. A tu edad. ¿Debería llamarte ingenuo o simplemente estúpido? Olvida el mundo del cultivo. En este mundo, no existe tal cosa como la justicia. Si el experimento tiene éxito, la técnica de quema de sangre abrirá nuevos caminos. ¿Qué tiene de malo eso? Una revolución con esa técnica tuya que acorta la vida. Los ancianos de mi secta no tendrán un nivel mayor, pero cualquiera podría derrotarte. ¿Me crees? Técnica de quema de sangre no es más que forzar el crecimiento, a costa de la vida de uno. Todos quieren un atajo. Pero si los atajos fueran fáciles, Wang Wu no te habría derrotado. Si todos cambiaran su vida, por poder olvida la fuerza. Solo piensa en lo que se convertiría el mundo. Si eso no es un arte demoníaco, ¿qué lo es? Al verte, pareces bastante amargado, pero está bien. Es tu elección, no tiene nada que ver conmigo. Pero si te atreves a dañar el mundo de nuevo, te detendré. ¿Quién te crees que eres? En términos de estatus y posición, mi secta inmortal Shenxing es el verdadero camino ortodoxo. Déjate de estupidez. Perdiste, así que perdiste. ¿Para qué molestarse? Regresa cuando seas más fuerte la próxima vez. Es que tus palabras son la verdad. Solo eres un principiante. ¿Qué derecho tienes para decirme qué hacer? No tienes remedio. Vámonos. Déjame ver cómo ha ido tu entrenamiento últimamente. Quinto anciano, cuidado. No es nada, solo un asunto menor. Wang Lu. ¿O no? Wang Lu. Hermano Wang. Hermano Wang. Hermano mayor Wang Lu. Hermano Wang, ¿estás bien? Hermano Wang, ¿estás bien? He arruinado todo. Incluso si regreso a la secta, estoy prácticamente muerto. No puedo lastimarte. Entonces simplemente te mataré. El único discípulo verdadero. Soy de la secta inmortal Shangjing. No tienes derecho a juzgar. Maestro, lo siento. Te traje vergüenza. Antes de morir, ¿puedes concederme un deseo? Está bien. Mientras no codicies mis tesoros espirituales, aceptaré cualquier cosa, incluso si significa entregarte a mí. Una estafa a la espada de Vid. ¿De qué estafa estás hablando? Me estoy muriendo aquí. Deja de fingir. Fingiendo. Fingiendo. No lo hago. Realmente duele. Lograste el avance. Casi allí. Dios mío. Han pasado 2 meses desde que comencé y aún no estás en la etapa del núcleo vacío. Tienes el descaro de decir eso. Nunca me has enseñado personalmente. Hermano Wang portando el alma naciente. ¿Tú estás seguro de que estás bien? Y además está avanzando ahora. Una etapa de núcleo vacío en solo 2 meses. Quinto anciano. ¿Vas a aceptar discípulos? The film was O hermano mayor Wang translated Lu. and ¿Tienes planes de narrated by aceptar un Media. discípulo? Imposible. Absolutamente imposible. Wang Lu, deja de intentar hacerte el importante. Acabas de recibir un golpe mío. Tendrías suerte de sobrevivir, mucho menos de seguir. La cara de decisión subordinada. Qué absoluta falta de vergüenza. ¿Crees que puedes ignorarme así? ¿Realmente crees que mi secta de la espada espiritual es fácil de vencer? Salón de la secta. Tengo una petición bastante irrazonable. ¿Podría ser que esté suplicando por él? Narrado por M-Media. Para nada. En realidad, ese golpe suyo hace un momento se sintió bastante bien. Puedes dejar que me golpee unas cuantas veces más. ¿Este chico acaso está hablando el lenguaje humano? Líder de la secta, hermano mayor. Será mejor que simplemente aceptes. Si el anciano Yifang se porta bien, puedo dejar el pasado atrás. Sin vergüenza, ¿por quién me tomas? Te di la oportunidad de un ataque sorpresa y aún así fallaste. Necesitas entenderlo. Mi discípulo solo está en la etapa de templado corporal. Un monstruo. Todos en la secta de la espada espiritual
Son monstruos que pueden bloquear mi ataque estando en la etapa de refinamiento. E incluso un núcleo dorado puede derrotarme fácilmente. Este chico es un fenómeno mayor. Claramente no me contuve con ese golpe. Sí, sigue completamente ileso. Persona verdadera Jifang. Esta es tu última oportunidad. Elige por ti mismo. Bien. Entonces ven. Aquí voy. No te atrevas a contenerte solo porque soy guapo. Usa toda tu fuerza. Ven aquí. Ahora sí que voy. Ven aquí. Con todo tu poder. Ven aquí. ¿Has alcanzado un nuevo nivel? Gracias. ¿Es realmente así de simple progresar? Debe ser el método especial de cultivo del anciano Wong-Wu. Digno de un discípulo directo. ¿Lo ves ahora? Tu llamada forja es ridícula ante el talento y la aptitud absoluta. Wang Lu solo lleva aquí 2 años y medio. Tienen los seguidores de la secta de los 1000 espíritus la confianza para enfrentar un alma naciente con un núcleo vacío. La distinción entre inmortal y mortal no se mide por la fuerza, sino por alterar el destino de un mortal. Las acciones que ignoran la vida de los demás ciertamente no son el camino correcto. Persona verdadera, Jifang, cuídate. Gracias por tu guía. Para los hermanos menores, The la puerta de la film was montaña está translated por allá. and narrated by M-Media. Esto. Ahora que mi hueso de espada está formado y mi fuerza llegó a la etapa Boyer, ¿por qué no celebramos con una comida? ¿Lo invitas? Adiós. Wenbao Sihai. Bajemos de la montaña hoy y bebamos hasta hartarnos. No volveremos hasta estar borrachos. Anciano Disciplina, ven con nosotros. Me sorprende que aún recuerdes que soy el anciano de Disciplina. Olvídalo. De cualquier modo, es una ocasión alegre para nuestra secta de la espada espiritual. Déjalos ir. Anciano Jifang. No puedes retirarte. Si te retiras, ¿qué pasará con nuestra secta de los 1000 espíritus? La secta de la espada espiritual tiene razón. La secta de los 1000 espíritus realmente no necesita existir. Busca más miembros de la secta Shenshen para unirnos y seguramente podremos volver a ser fuertes y alcanzar la grandeza. Taoísta Kong Yang, anciano de la secta inmortal Shenshen. Taoísta Kong Yang, ¿qué estás haciendo? Perdiste. Tú solo estás a cargo de la inteligencia. ¿Cómo te atreves a tocar a mi gente? Eres una basura vergonzosa. ¿De qué sirves? Un simple núcleo dorado. ¿Se atreve a hablar así ante mi alma naciente? ¿Te crees que eres Wong-Wu? Tú no eres un núcleo dorado para lidiar con escoria como tú. ¿Cuánta cultivación necesito realmente? Esta película fue traducida y narrada por M-Media. ¿Sobre cuándo te dejaré vivir? Lo decidiré según mi estado de ánimo. Estos últimos años, toda la inteligencia que reuní está aquí. ¿Es esto todo lo que hay? Míralo por ti mismo. Esta secta de la espada espiritual es exactamente lo que pasa con ellos. Yang casi causa un gran desastre. Afortunadamente, ese discípulo directo está ileso. Por ahora. No los provoquen. A un león dormido. Hay que dejarlo dormir. Planea la secta lidiar con Shang. No hay necesidad de lidiar con él. Él ya está acabado. Yo me encargaré de las consecuencias.
La puerta de la secta. ¿Qué los trae por aquí? Hace poco la secta inmortal Shenjing envió 1.000.000 de piedras espirituales por espada voladora. Esto debe ser el dinero del silencio. Por el incidente de la secta de los 1000 espíritus, ¿verdad? Esto es una hamburguesa de carne de burro. ¡No la como! Acabo de comprobarlo con el gran arte de adivinación. Esta hamburguesa de carne de burro. Ese cultivador fan no esperaba que terminara así. La secta inmortal de Shenzhen es demasiado despiadada. Mejor convertirse en burro. Al menos eso salvó tu vida. En 30 o 50 años deberías poder volver a la normalidad. ¿Cómo va tu cultivación últimamente? Mi reino se ha estabilizado. Pero este baño medicinal ya no me sirve y la secta de la espada espiritual no tiene un compañero de entrenamiento adecuado. Siento que es difícil seguir progresando. La razón por la que te llamé es precisamente por este asunto. El líder de la secta decidió dejar que todos los discípulos de quinto grado superior en la etapa de refinamiento bajen de la montaña para entrenar. Entrenar. ¿No ha estado la secta de la espada espiritual siempre aislada del mundo? ¿Cómo es que el líder de la secta perdió la cabeza? El gran arte de adivinación del líder puede ver la causalidad y el futuro. Así que debe haber sentido que algo malo pasará a la secta y está tomando precauciones. Algo así como la gran profecía. Algo parecido. ¿Cuál es el propósito de este entrenamiento? Principalmente cortar los lazos mortales para enfocarse totalmente en el Dao. ¿Qué clase de entrenamiento es este? No me importa. Solo sé que he estado lejos por mucho tiempo. Es hora de ir a casa. Eres muy bueno recibiendo golpes. Ya no tengo que preocuparme por tu seguridad. ¿Cómo ha habido, verdad? Si quieres adularme, date prisa. Tu maestra está muy ocupada. ¿Dónde he visto este palillo antes? Mira de cerca. Esa es la espada Kunchen, con la que has soñado. Intenta usar tu energía espiritual. Fue traducido y narrado por Media. ¿De verdad me la diste a mí? Con tu cultivo de núcleo vacío. Usar una espada de bambú verde para pelear es muy agotador. Quédate con esta pequeña espada Kunchen y úsala. El entrenamiento comienza en 7 días. Dile a tus amigos que se preparen bien. Gracias, maestra. ¿Ya te vas? No comienza el entrenamiento en 7 días. Si te vas ahora, no serás castigado. El entrenamiento es solo un asunto rutinario de la secta. Además, soy un discípulo directo. Si hay un castigo, será mi maestra quien sea castigada. Por lo que conozco a Wong-Gu, probablemente se muere porque Wong-Lu se vaya pronto. Sí, un cultivador en el mundo mortal puede ganar dinero tan fácilmente. Quizás después de entrenar un tiempo pueda construirle una cueva decente. Es una pena que no podamos formar equipo esta vez. De lo contrario, podríamos haber ido juntos. Suficiente charla. Recuerda pagar el dinero del vino que debe tu maestra. Trato hecho. Hermano Wang, te deseo un buen entrenamiento. Hermano Wang, te voy a extrañar. Muy bien. Buen discípulo. El problema en tu pueblo natal, la aldea Wang. Incluso a mí me resulta difícil. Me gustaría ver. ¿Lo resuelves?